Muy buenos días a todos. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Educación y Cultura prevista para hoy, dando lectura, señor secretario, al orden del día. Gracias, señora presidenta. Orden del día. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión anterior. Segundo punto, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. Pregunta 186, sobre actuaciones que se están llevando a cabo por la integración de las 9 fundaciones y los 7 consorcios dependientes de la Consejería de Educación y Cultura en una sola Fundación Extremeña de la Cultura. Formulada por don Víctor Manuel Cascos Ruiz. Pregunta 214, acerca del balance realizado por la Consejería de Educación y Cultura sobre el plan de refuerzo estival para la consecución de los niveles imprescindibles de promoción y titulación de Extremadura. Llevado a cabo entre el 27 de junio al 13 de julio de 2012, formulada por doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo. Registro de entrada número 5243. Pregunta 239. ¿Qué criterios se han seguido para ofertar las plazas de asesores de los CPRs? Formulada por doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillo. Registro de entrada 5971. Pregunta 270. ¿Qué razones han motivado la supresión de unidades de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales y minorías étnicas en centros concertados de la región? Formulada por don Antonio Gómez Yuste. Registro de entrada 6448. Punto 3. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Punto 3.1. Solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. De la excelentísima señora consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y Cultura sobre la oferta de actividades formativas y complementarias para el curso 2012-2013. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Registro de entrada 6447. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, señor secretario. Consultados los distintos grupos políticos que componen esta comisión, alteraremos el orden de las preguntas y dejaremos la primera para el último lugar. Antes de pasar al punto de preguntas, debo de consultarles si aprobamos el acta anterior. Se aprueba el acta anterior. Pasamos al segundo punto del orden del día, preguntas con solicitud de respuesta ante la comisión. La primera pregunta, formulada por doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillos. Tiene usted 3 minutos para formular la pregunta. Gracias, señora presidenta. Señor Díez Solís, buenos días. El día 4 de junio del año 2012, usted dicta la instrucción 15/2012, donde además de aspectos relacionados con la organización de los centros educativos con ocasión de la finalización del curso escolar, también expone las medidas necesarias para llevar a cabo el llamado Plan de Refuerzo Estival para la consecución de los niveles imprescindibles de promoción y titulación de Extremadura. Este plan de refuerzo estival, muy parecido al PERE, que se venía desarrollando desde algunos años en nuestra comunidad, está orientado al alumnado que tras la evaluación final ordinaria del mes de junio no haya obtenido calificación positiva en 3 o más materias. Su objetivo no es otro que conseguir que este alumnado adquiera las competencias básicas que no ha alcanzado a lo largo del curso escolar, profundizando en aquellas materias en las que no haya conseguido los objetivos mínimos. El plan de refuerzo estival se configura como una experiencia piloto dirigida preferentemente a localidades menores de 5.000 habitantes. Por lo tanto, señor Díez Solís, como este año se ha llevado a cabo esta experiencia piloto, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué balance realiza la Consejería de Educación y Cultura del plan de refuerzo estival para la consecución de los niveles imprescindibles de promoción y titulación de Extremadura, realizado entre el 27 de junio al 13 de julio del año 2012? Muchas gracias. Gracias a usted, señora Ruiz de Gauna. Para contestar tiene la palabra el señor secretario general de Educación por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, señoras y señores diputados. Buenos días a todos. Y muy agradecido a la señora Ruiz de Gauna, diputada, por la pregunta que me ha formulado. Para hacerle una secuencia y explicarle el contenido de la pregunta, tengo que remontarme, en primer lugar, y señalar que con fecha 29 de noviembre de 2011 el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes y la Consejería de Educación y Cultura firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Estamos hablando de los planes PROAS y de reducción de abandono temprano de la educación y de la formación.
Precisamente dentro de este programa para la reducción del abandono temprano de la educación y la formación se incluían una serie de medidas preventivas dirigidas a reducir el número de alumnos con riesgo de exclusión en un contexto inclusivo de la educación secundaria obligatoria. Este programa estaba dirigido a alumnos de educación secundaria obligatoria de los centros de Extremadura, situados preferentemente, usted lo ha dicho también cuando ha hablado del plan de refuerzo, en localidades de menos de 5.000 habitantes y alumnado existente en el medio rural que ha de utilizar diariamente transporte escolar y que se encuentre en fundado riesgo de ser calificado negativamente a final de curso, sobre todo en aquellas materias en las que el índice de alumnado con dificultades de promoción es mayor. Estas materias son fundamentalmente lengua castellana y literatura, matemáticas, inglés y aquellas otras que determine el equipo directivo de los centros implicados. Por otro lado, usted también ha hecho mención la orden de 23 de mayo de 2012 por la que se modifica la orden de 26 de noviembre de 2007 sobre evaluación de alumnado en la educación secundaria obligatoria, que a su vez regulaba diversos aspectos relativos a la evaluación, promoción y titulación de estos alumnos, trasladaba la celebración de estas pruebas extraordinarias del mes de junio al mes de septiembre. Quedaba así desvirtuado el antiguo Pérez, al que usted también ha hecho referencia, que vinculaba las clases de refuerzo fuera del horario escolar a unas pruebas extraordinarias que ahora evidentemente se trasladan en el tiempo y por tanto no tenían ninguna razón de seguir ese plan de refuerzo educativo que, como usted bien sabe, se llevaba a cabo en los meses de abril y mayo. Hemos de recordar a su señoría que las pruebas extraordinarias reguladas por el anterior gobierno tenían lugar a mediados de junio, es decir, solo unos días después de la evaluación final ordinaria, lo que llevaba desde nuestro punto de vista cierto desorden a los centros educativos, por cuanto que los alumnos aprobados ya no asistían a clase, con lo que ello reportaba de incumplimiento en la vigilancia y control de los menores. Ello sin contar con que la programación final de curso suponía en realidad acortar de manera innecesaria la duración del mismo y con ello se hacía imposible impartir las materias incluidas en el currículum de cada uno de los cursos de esta etapa y en las correspondientes programaciones didácticas. Al amparo de estas modificaciones y normativas y con el fin de facilitar la promoción y la titulación del alumnado, de forma que el mismo estuviera en disposición de adquirir las competencias básicas que no se hubieran alcanzado a lo largo del curso, esta Secretaría General de Educación dictó la instrucción 15/2012, usted también se ha referido a ella, sobre el calendario de evaluación final y de las pruebas extraordinarias de evaluación secundaria obligatoria y regulaba el plan de refuerzo estival para la consecución de los niveles imprescindibles de promoción y de titulación en Extremadura. De ahí que el plan de refuerzo estival se configuró en el curso anterior, también lo ha dicho usted, como una experiencia piloto que venía a complementar los programas de apoyo que también usted sabe perfectamente se están llevando a cabo en los centros educativos, incluso en horario escolar y en el horario extraescolar, y cuya base organizativa y pedagógica tenía como fin, como ya digo, elevar el nivel de promoción y de titulación de nuestros alumnos, sobre todo los que requerían, pues en fin, mayores medidas compensatorias por parte de la Administración educativa. Como bien saben sus señorías y como bien sabe su señoría, el plan de refuerzo educativo ha estado dirigido preferentemente a centros situados en localidades menores de 5.000 habitantes, aunque también podían acogerse a él, y de hecho se han acogido centros de educación secundaria, es decir, institutos e IESOs urbanos que escolarizaban alumnos del medio rural. El alumnado beneficiario ha sido aquel que tras la evaluación final ordinaria no hubiera superado 3 o más materias, siendo al menos una de ellas lengua castellana y literatura o matemáticas, y los centros han ofertado al alumnado de primero a tercero de ESO clases de refuerzo entre las siguientes materias: lengua castellana y literatura, matemáticas, y una tercera a elegir entre ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y lengua extranjera. En el caso de cuarto de la ESO, además de lengua y matemática, podían ofertarse lengua extranjera, física y química y biología y geología. El plan ha sido impartido del 27 de junio al 13 de julio, fuera del horario lectivo, por consiguiente se ha extendido a lo largo de 13 sesiones, con un máximo de 3 horas por sesión, y para poder beneficiarse de este plan el alumno ha debido asistir al menos a 2 horas diarias de clases de refuerzo.
Finalizado el mismo, era necesario que el alumno continuara trabajando en casa con el apoyo de su familia para superar la materia suspensa, esforzándose por asegurar los conocimientos necesarios para conseguir el éxito en septiembre. Esta actitud, junto a las pautas para estructurar el trabajo que el alumno ha debido realizar durante el resto del verano, entendíamos, eran aval suficiente para contribuir a mejorar las tasas de promoción y de titulación en nuestra comunidad autónoma. Como usted también sabe, el plan de refuerzo educativo fue solicitado por 45 centros públicos de secundaria, 30 de ellos correspondientes a la provincia de Badajoz y los 15 restantes a la provincia de Cáceres, y teniendo en cuenta que se trataba de una experiencia piloto sin precedentes en nuestra comunidad autónoma, donde ya hace muchos años se perdió la cultura de estudiar en verano para recuperar las materias superadas, la Consejería de Educación y Cultura no puede menos que hacer un balance más que positivo, ya que ha permitido llegar a casi 2.000 alumnos, el 14,7% de los que suspendieron 3 o más asignaturas, y en el que han participado de forma absolutamente voluntaria en torno a 270 profesores. He de indicarle que las previsiones iniciales por la demanda de los centros eran 2.500 alumnos. Con las estadísticas educativas ya del mes de septiembre en la mano y de octubre, son 2.000 alumnos, casi 2.000 alumnos los beneficiados, un 14,7%, como le digo, del total de alumnos que suspendieron 3 o más asignaturas. Hemos de destacar también que otros profesores, aun habiéndolo solicitado, no han podido impartir el programa al estar cubierto el cupo establecido. Y por último, creo que para complacer la inquietud que usted tenía y las dudas sobre la pregunta que me ha formulado, e indicarle, señoría, que los datos demuestran además la buena acogida y participación de la comunidad educativa, equipos directivos, profesores y padres de alumnos. Nada más, señora presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Díez Solís. Señora Ruiz de Gauna, tiene usted 5 minutos para la réplica. Gracias, señora presidenta. Señor Díez Solís, me sorprende que considere como satisfactorios los datos de implantación de este plan de refuerzo estival. Si consideramos que, como usted ha dicho, solo 45 centros educativos, 30 de Badajoz y 15 de Cáceres se han acogido a dicho plan, lejos de considerarlo como un dato satisfactorio, creo que debería ser un dato para que la Consejería se plantee el por qué no ha sido bien acogido por el profesorado o por el alumnado susceptible de recibir estas clases de refuerzo. El plan estaba dirigido a los centros públicos de nuestra región que imparten educación secundaria obligatoria, es decir, alrededor de unos 134 centros, entre institutos de educación secundaria e institutos de educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, parece evidente que si solo 45 centros, es decir, solo un 33% de los mismos, decidieron llevarlo a cabo, es un dato, señor Secretario General de Educación, bastante preocupante. Analizando los datos que ha proporcionado su propia consejería a petición de esta diputada, encontramos que han participado 266 profesores y 1.904 alumnos. Pero si analizamos los datos de participación del alumnado y del profesorado centro por centro, pues nos encontramos que, por ejemplo, tenemos centros donde hay 4 profesores, 18 alumnos, o centros con 4 profesores, 11 alumnos. En la provincia de Cáceres, en la provincia de Badajoz nos encontramos exactamente lo mismo: 8 profesores, 33 alumnos, 9 profesores, 37 alumnos, 3 profesores, 12 alumnos, y si seguimos centro por centro vemos que esto es lo normal, o sea, alrededor de 4 alumnos por cada uno de los profesores. Y es que resulta paradójico que ustedes, que siempre están presumiendo de rigor y seriedad y que van dando lecciones de eficacia en el gasto en multitud de declaraciones realizadas por los responsables de su consejería, encontramos estos datos y que ustedes hayan autorizado la impartición de este plan de refuerzo en estas condiciones. Máxime cuando la propia consejera ha venido denunciando que en Extremadura había aulas con 8 alumnos y ahora ustedes autorizan aulas con 3 o 4 alumnos por profesor. ¿Y cuál ha sido el coste de este programa de refuerzo? Pues también con los datos en la mano aportados por su consejería, este programa ha supuesto un gasto de 382.743 euros, desglosado en coste para pagar a los profesores de biblioteca de 26.900 euros, gastos de transporte 67.167 euros, pago del profesorado 284.176 euros y pago de los coordinadores 4.500 euros, es decir, 382.743 euros, en un programa en el que participan 266 profesores y 1.904 alumnos y alumnas.
¿No le parece a usted que es un coste excesivamente elevado? ¿Cómo han podido autorizar la impartición de este programa en centros con tan poco alumnado, sabiendo los costes que llevaba aparejado? La única razón ha sido que este programa está vinculado a un convenio que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene suscrito con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo, los llamados PROA, y donde, tal como se establece en el convenio, el plan específico de refuerzo al que se refiere el anexo 2 de dicho convenio debía desarrollarse entre los meses de abril a junio del 2012 y el coste estimado era de 675.032 euros. Por lo tanto, como ustedes no habían iniciado el plan de refuerzo en abril y ante la premura del tiempo, pues debían haberlo terminado en junio, decidieron de forma improvisada ponerlo en funcionamiento deprisa y corriendo y llevarlo a cabo en un tiempo récord de 15 días. Y además, como debían hacer uso de esos 675.032 euros que llevaba aparejado el convenio, aceptaron a cualquier centro, independientemente de que cumpliera o no con el número mínimo de alumnos, lo cual es otro ejemplo más de la improvisación de la que hace gala el Gobierno del Partido Popular. Asimismo, como ustedes no han ejecutado el presupuesto consignado a este plan de refuerzo, se han visto obligados a firmar una adenda a este convenio que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 27 de septiembre, ampliando el plazo para el cumplimiento del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2012. Por lo tanto, y como conclusión, este plan de refuerzo ha sido un fracaso porque, primero, la fecha en la que se ha llevado a cabo no ha sido la más propicia para el alumnado y para el profesorado, porque tras 9 meses de curso escolar, ampliar la duración de las clases 15 días más no es muy adecuado, y más teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que se dan en Extremadura en el mes de junio y a las 5 de la tarde. Además, para el alumnado, a 2 meses vista de tenerse que presentar a los exámenes extraordinarios que se han realizado en septiembre, tampoco parece que sea muy motivador el momento elegido para llevar a cabo este plan de refuerzo estival. Creo, señor Díez Solís, que su consejería debería plantearse cómo llevar a cabo el plan de refuerzo estival para que cuente con mayor participación por parte de los alumnos y de los profesores. Sería mucho más efectivo empezar a desarrollarlo al finalizar la segunda evaluación y enfocado al alumnado que está en fundado riesgo de obtener calificación negativa en las pruebas de evaluación ordinaria del mes de junio. Lo que debe ser un objetivo de la consejería es que el número de alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias sea el mínimo posible y para ello hay que poner los medios antes de finalizar el curso. Pero además, señor Díez Solís, ustedes deberían contar con el profesorado y, a través de sus representantes sindicales, planificar con tiempo el plan de refuerzo estival para el curso 2012-2013, porque sin la complicidad del profesorado, ningún plan podrá alcanzar el éxito esperado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Secretario General, turno de dúplica. Muchas gracias, señora presidenta. He escuchado con gran detenimiento la visión catastrofista que ha hecho usted del plan de refuerzo educativo. No lo puedo compartir, evidentemente. Estamos hablando, señora Ruiz de Gauna, de un plan piloto que nada tiene que ver con el plan Pérez este que pusieron ustedes, en el que, y usted lo conoce perfectamente, el profesorado extremeño y los directores de los centros educativos estuvieron sometidos a una presión incesante por parte de la Consejería de Educación y Cultura para la puesta en marcha de este plan. A diferencia de las presiones que ustedes ejercían sobre el profesorado, tengo que decirle que este plan es absolutamente voluntario, no se ha presionado a nadie por parte de la Consejería de Educación, y lo que hemos hecho es aplicar con racionalidad los fondos públicos que hemos puesto a disposición de este plan. ¿O me quiere usted decir que los 380.000 euros que usted dice que hemos utilizado en este plan han sido infrautilizados? Es decir, la labor que se ha hecho con cerca de 2.000 alumnos extremeños, y ahora le diré cuáles son los resultados de estos alumnos que han asistido al plan de refuerzo educativo, han sido infrautilizados, han sido tirados. Señora diputada, creo que debemos ser más serios y más rigurosos cuando se hace una pregunta de este calado. Evidentemente estamos hablando de un plan piloto
y un plan piloto novedoso, por tanto, en Extremadura, donde han participado nada más y nada menos que 45 centros educativos. Ese 33% de institutos e IESOs de Extremadura creo que es un dato muy positivo a tener en cuenta cuando estamos hablando de un plan piloto, es decir, de un plan experimental. Y se queja usted también de que ha habido 3 profesores para 12 alumnos, pero entonces, ¿en qué quedamos? Que ustedes nos critican cuando subimos la ratio de las aulas, ahora se quejan de que haya profesores con 3 o con 4 alumnos, que se harán caso, es decir, ustedes cogen siempre el rábano por las hojas, es decir, se habrán fijado en algún instituto o algún centro educativo donde había algún profesor con 3 o 4 alumnos. Sabe usted que la tónica no ha sido esa en el plan de refuerzo educativo, pero bueno, no pueden ustedes llevar en una comisión un discurso y en otra comisión el discurso diametralmente contrario, es decir, que nos están criticando que estamos atiborrando las aulas de alumnos y que por tanto están aumentando la ratio de alumnos profesor. Creo que ha sido un esfuerzo importante, señora diputada, insisto, en la que los profesores han sido totalmente, han participado de forma absolutamente voluntaria, sin presiones de la Consejería de Educación que ha habido en otras épocas, y me gustaría que conociera usted, y si no estoy a disposición de facilitarle, la opinión que los directores de los centros participantes han emitido sobre la puesta en marcha del plan de refuerzo educativo. Desde luego no vamos a volver al plan de refuerzo anterior, señora diputada, no vamos a volver al Pérez, porque el Pérez se hacía sin saber realmente cuáles son los alumnos que no iban a titular o que no iban a promocionar durante los meses de abril y mayo. Por cierto, en la mayoría de los casos con menos clases de las 13 que nosotros hemos dado en el plan de refuerzo educativo, y lo que no estamos dispuestos otra vez es a recortar la duración del curso escolar, como hacían ustedes, que mandaban a los alumnos aprobados a sus casas, se quedaban con ustedes solamente con los suspensos y a los pocos días de la última evaluación ordinaria le ponían ustedes la prueba extraordinaria. Esto ha cambiado. La educación ya no se hace de manera improvisada, como usted dice, sino se hace con criterios de racionalidad. Entonces, como le decimos, la valoración general del proyecto es muy positiva desde el punto de vista de la Consejería de Educación. Estamos en condiciones de afirmar que el plan ha permitido incrementar sustancialmente la tasa de promoción en educación secundaria obligatoria respecto al año anterior, lo cual debe ser objeto de una profunda reflexión en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea de Extremadura sobre el acierto de trasladar las pruebas extraordinarias del mes de junio al mes de septiembre, que ha sido el motivo por el cual hemos puesto el plan de refuerzo educativo después de la evaluación final ordinaria del mes de junio. Tengo que decirle, señora diputada, que el 67% de los centros que han participado en el plan de refuerzo educativo han mejorado sustancialmente los resultados medidos en términos de titulación o promoción, y en algunos casos han llegado a un incremento de más del 12%. Igualmente hay que destacar que los porcentajes de alumnos aprobados por curso son ligeramente superiores a los del curso anterior. Obviamente estamos hablando de saldos generales. Y finalmente también es digno de mención que los directores hayan valorado positivamente en el informe final preceptivo, que como usted sabe le pedíamos a los directores, que han tenido que implementar y enviar al servicio de inspección antes del 15 de septiembre. Voy a leer, he cogido al azar un informe de un inspector, de un director que usted conoce perfectamente, porque además es muy cercano a su localidad. Leo textualmente el informe de un director de la provincia de Badajoz, que dice: el profesorado participante ha valorado positivamente el plan y creemos que ha contribuido a mejorar los resultados de la evaluación extraordinaria con respecto al año anterior. En cuanto a las posibles mejoras, creemos que sería conveniente que su duración fuera algo mayor. Sería razonable unos 20 días, lo que supondría empezar antes, adelantando al final de curso. Dada la época en la que se lleva a cabo, las clases deberían ser todas en horario de mañana y en que en lugar de 3 horas sean 4. Bueno, este es un informe de un director de un instituto que usted conoce perfectamente. Estamos hablando, señorías, de una experiencia piloto, por tanto, en la Consejería de Educación y Cultura queremos trabajar con la máxima seriedad, evidentemente, y hemos realizado nuestra propia evaluación. Como todo plan experimental, señora Ruiz de Gauna, tiene sus claros y sus oscuros, es decir, su parte positiva y su parte menos positiva, los puntos fuertes y los puntos débiles, y evidentemente nosotros hemos analizado esta situación y estamos en disposición de corregir lo que nosotros entendemos que son puntos débiles.
Pero desde luego los datos estadísticos ponen de manifiesto que los porcentajes de alumnos aprobados son altamente positivos, que responden satisfactoriamente a la tasa de alumnos participantes con 3 o más materias suspensas, así como les digo también que hay puntos que no son tan positivos. Por ejemplo, en el capítulo de posibles mejoras hay que reseñar que los requisitos de participación de los alumnos excluyen a muchos alumnos que podían haber participado en este plan. Sabe usted que solamente permitíamos que los alumnos con 3 o más asignaturas suspensas participaran en el plan. Yo creo que debe hacerse extensivo a los alumnos que tengan menos asignaturas suspensas. En definitivo, el número de materias suspensas no debía condicionar la posibilidad de participar en el plan. Hemos detectado también que en primero y segundo de educación secundaria obligatoria la asistencia ha sido irregular, ello a pesar de la insistencia en la coordinación y en la llamada a las familias para recordarles el compromiso adquirido, que usted sabe que también tenían que hacer, y se postula también por parte de algunos centros la conveniencia de establecer una sesión de evaluación al final del plan de refuerzo que sirviera o se tuviera en cuenta al objeto de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre. Insisto, la mayoría de los directores consultados encuentran mucha utilidad al plan de refuerzo educativo en relación especialmente a las técnicas de estudio para conseguir las competencias básicas. Los resultados en segundo y cuarto de educación secundaria obligatoria han sido mejores que los de primero y tercero y se ha notado en general en los estudiantes mucha mayor responsabilidad en aras a ese esfuerzo que tienen que hacer durante el verano. Por último, y sin valorar las consecuencias que ha tenido el cambio de las pruebas extraordinarias de junio a septiembre, que son objeto, como usted sabe perfectamente, de otra pregunta que se va a formular en esta Comisión de Educación y Cultura, tengo que darle algunos datos para terminar a la señora Ruiz de Gauna, agradeciéndole la pregunta que ha formulado. Los centros con plan de refuerzo educativo han tenido mejores resultados en septiembre que los centros que no han tenido este plan. Y esto para los 4 cursos de la educación secundaria obligatoria. El curso en el que más incidencia ha tenido el plan de refuerzo ha sido en cuarto. En este curso los centros con plan han tenido un 2,4% más de aprobados que los que no han tenido plan. En el conjunto de la educación secundaria obligatoria, los centros con plan de refuerzo han tenido un 1,6% más de aprobados en septiembre que los que no se han acogido al mismo. Y por último, en cuanto a la comparativa de resultados de alumnos con 3 o más asignaturas suspensas, que son los destinatarios de este plan de refuerzo educativo, hemos de destacar que el porcentaje de aprobados es un 2,4% mayor a favor de los que participaron en el plan, diferencia que se hace más acusada en segundo de ESO con un 6,5% mayor y especialmente en cuarto de ESO, de lo que estamos evidentemente muy satisfechos, con un 13,6% más de aprobados. Estamos hablando de cuarto de educación secundaria obligatoria. Sin embargo, tengo que decirle este dato, resulta llamativo que en primero y tercer curso la diferencia sea a favor de los alumnos que no se integraron en el plan de refuerzo, con un menos 0,3% y un menos 1,2% respectivamente, lo que indica que también tenemos que analizar estas consecuencias y ver por qué estos alumnos no han conseguido tan buenos resultados como lo han hecho los alumnos de primero y cuarto de educación secundaria obligatoria. Y esto es lo que tengo que decir respondiendo a su pregunta. Nada más, señora presidenta, y muchísimas gracias. Gracias a usted, señor secretario. Pasamos a la siguiente pregunta, formulada también por doña Ignacia Ruiz de Gauna. Tiene usted la palabra para formularla. Gracias, señora presidenta. Señor Díez Solís, en el Diario Oficial de Extremadura del 6 de agosto del año 2012 se publica la resolución de 31 de julio de su Secretaría General por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas de asesores de formación permanente en régimen de comisión de servicio en los centros de profesores y recursos de Extremadura. Se han convocado en concreto 4 plazas para profesorado perteneciente al cuerpo de maestros, otras 4 plazas para profesorado que pertenece al cuerpo de profesores de educación secundaria, 2 plazas para profesorado especialista en tecnología de la información y la comunicación, lo que conocemos como TIC, y 1 plaza de atención a la diversidad. En total, señor César Díaz Solís, se han convocado 11 plazas distribuidas en 9 de los 18 centros de profesores y recursos de nuestra región. Ante estos datos, señor Díez Solís, quiero que me conteste la siguiente pregunta. ¿Qué criterios han seguido para ofertar las plazas de asesores de los centros de profesores y recursos? Muchas gracias. Muchas gracias, señora
presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Paso a contestar las dudas que le plantea usted también, cuáles son los criterios que se han seguido para ofertar las plazas en los centros de profesores y recursos. Si bien, para darle sentido a mi exposición, tengo que hacer una breve síntesis de cuál ha sido la actuación de este equipo de gobierno respecto a la reestructuración de los centros de profesores y recursos de nuestra comunidad autónoma de Extremadura. Permítame, su señoría, por tanto, que antes de entrar en la concreción de la respuesta a su pregunta, haga un breve recorrido en la evolución que ha sufrido la red de centros del profesorado de Extremadura desde sus inicios, desde que surgieron en el año 1984 como centro de profesores. Ya en el año 95 sabe usted que, con arreglo al Real Decreto Nacional, son centros de profesores y recursos, y que han sido evidentemente centros preferentes, los centros preferentes para la formación continua de nuestro profesorado. Desde entonces, tanto el modelo como la estructura de la red extremeña de formación del profesorado ha variado mínimamente. Ten en cuenta que en el año 2000 se transfieren las competencias educativas a la Comunidad Autónoma de Extremadura, que el Real Decreto Nacional es del año 1995. Por tanto, no ha variado la estructura de la red de centros de formación del profesorado, mientras que el entorno educativo sí ha variado sustancialmente, lo que requería hacer una reestructuración importante de la red de formación en nuestra comunidad autónoma. Era por ello necesario dar un giro sustancial a la formación del profesorado que permitiera, dentro del mismo modelo, la adaptación necesaria a los tiempos actuales. Un giro que ha tenido que liderar este equipo de gobierno y que empezó el pasado año, cuando, tras un estudio pormenorizado de las plazas y perfiles existentes en los centros de profesores y recursos, se procedió a una primera reducción significativa del número de asesores para evitar duplicidades. Sabe usted también que hay una comparecencia en esta comisión donde se habló largo y tendido de centros de profesores y recursos, que usted recordará perfectamente. Bueno, pues para evitar duplicidades se hizo una reestructuración para optimizar los recursos existentes, pasando en ese momento de 91 a 83 el número de asesores, lo que supuso una reducción aproximada del 10%. Si esto ha afectado o no a la actividad formativa de los centros de profesores y recursos, al día de hoy le podemos decir con rotundidad que, a pesar del previsible descenso que podía suponerse al disminuir el número de asesores en los centros de profesores y recursos, tengo que decirle contundentemente que la actividad en la red de formación se ha incrementado, lejos de disminuir, ha aumentado ligeramente, un 2% de actividades más que en el curso precedente, lo que demuestra fehacientemente que había una infrautilización de los recursos humanos en los centros de profesores y recursos, y lo acertado de la remodelación que acometimos el curso anterior. Aún así, hemos estado trabajando para mejorar el sistema, procurando dimensionarlo adecuadamente y buscando su máxima rentabilidad. De esta forma, para el presente curso escolar, a pesar de las continuas alusiones de su grupo parlamentario y también de otros agentes educativos de que nuestra intención era desmantelar el sistema de formación permanente del profesorado, tengo que decirle que este equipo de gobierno ha querido mantener la actual estructura del sistema. En otras palabras, hemos mantenido la red de centros de formación, los 18 centros de profesores y recursos existentes en la región, sin cerrar ninguno, como desde ciertos sectores se nos insinuaba en algún momento. Insisto, mantenemos los 18 centros de profesores y recursos que había tradicionalmente en nuestra comunidad autónoma, y no ha habido ninguna reducción sustancial del número de CPRs. La reestructuración que hemos acometido en el presente año pasa por un nuevo ajuste de plantilla. Hemos reducido nuevamente el número de asesores en 6 efectivos, lo que supone, entre el curso anterior y el presente curso escolar, una reducción del 15% en 2 años. Y ante esta tesitura podrán ustedes decir, bueno, es que estamos desmantelando los centros de profesores y recursos. Nosotros no vamos a entrar evidentemente en ese juego, simplemente decimos la verdad. Decimos que seguimos desarrollando la misma cantidad, si no más, de actividades formativas, formando el mismo número de docentes, si no más, que lo que se estaba haciendo anteriormente, y que lanzamos en la red las mismas horas de formación, si no más, que las que estaban haciéndose anteriormente. En definitiva,
y aunque a su señoría le parece que hacemos un juego de magia, este gobierno lo que está haciendo es más con menos, que es el lema del gobierno de Extremadura. Y vamos ya con el tema que nos ocupa, señora diputada, toda vez que considero haber dejado clara la situación de partida de reestructuración y remodelación de los centros de profesores y recursos, y ya contestando a la pregunta concreta que usted hace sobre los criterios utilizados para la oferta de plaza a concurso en los diferentes CPRs de la región, hago también extensiva, evidentemente, esta explicación a las plazas que han sido amortizadas, no solamente a las que se han salido a concurso, sino también a las plazas que han sido amortizadas para el presente curso escolar, con objeto de ahorrarme una futura comparecencia. He de decirle que tanto las plazas amortizadas 6 como las plazas ofertadas 11 han sido designadas tras la realización de diversos estudios sobre la estructura y composición de toda la red de formación. Para las plazas amortizadas, todos los criterios empleados son objetivos y racionales. Si hay algún ítem que puede ser medido a la hora de comparar dos centros de profesores y recursos, son el número de docentes, los centros existentes en su área de influencia, y ello debería determinar su tipología y, por ende, el número de efectivos que tenga su plantilla. Saben ustedes que los centros de profesores y recursos de Extremadura se subdividen en 3 categorías: categoría 3 para los mayores, categoría 2 para los intermedios y categoría 1 para los de menor tamaño. Por tanto, los criterios han sido para las plazas amortizadas: número de docentes en el área del centro de profesores y recursos, número de centros en el área del centro de profesores, rentabilidad por el asesor, y este es un dato, señora diputada, muy importante, es decir, el número de actividades llevadas a cabo en ese centro de profesores y recursos en función de la plantilla del mismo, y también, evidentemente, tenemos en cuenta la tipología del centro de profesores y recursos. Y en relación a la oferta realizada, he de decirle que son 11 las plazas que han salido a concurso en la presente convocatoria. En Badajoz, atención a la diversidad infantil; en Cáceres secundaria; en Camino Morisco, TIC; en Castuera infantil y primaria; en Coria secundaria; en Hoyos secundaria, idiomas e infantil primaria; en Jerez de los Caballeros, TIC; en Navalmoral secundaria, idiomas; y en Zafra primaria, TIC. Para la selección de las mismas se realizaron las siguientes actuaciones, señora diputada. En primer lugar, se pidió informe a los directores de los centros de profesores y recursos sobre el desempeño de cada asesor en su puesto de trabajo. Son informes que se han pedido a cada uno de los directores de los centros de profesores. Se analizó la trayectoria docente y la experiencia formativa de cada uno de los asesores de la red y se estudió su idoneidad para el perfil que ocupaba. En tercer lugar, se realizó un estudio de los perfiles existentes en cada centro de profesores y recursos. En cuarto lugar, se estimó la adecuación del perfil al de la plaza que se ocupaba, así como las bajas o renuncias sobrevenidas, que también las ha habido, y evidentemente cuando se produce una baja o una jubilación tenemos que actuar para cubrir la misma. Todo lo anterior pone en evidencia, sin duda, señora diputada, que todas y cada una de las decisiones que se han tomado sobre el proceso de reestructuración de la red de formación han sido hechas con el sustento y el respaldo de profundos estudios, y evidentemente los resultados y las mediciones efectuadas a final de curso pasado avalan lo acertado de estas decisiones. Nada más, señora presidenta, y muchas gracias. Gracias, señor secretario general. Doña Iñaki, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Díez Solís, la verdad es que ha sido sorprendente ver publicada en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria para cubrir plazas de asesores en los centros de profesores y recursos, porque no podrá usted olvidar la polémica que tuvimos el curso pasado con motivo del nombramiento que ustedes realizaron a dedo de la mayoría de los 83 asesores que integran los 18 centros de profesores y recursos de nuestra comunidad. Nuestro grupo parlamentario mantenía y sigue manteniendo que el decreto 69/2007 del 10 de abril, por el que se regula el sistema de formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecía en su artículo 15.2 que los asesoras de formación permanente serán nombrados en comisión de servicio por la Consejería de Educación previo concurso público de mérito, en el que podrán participar funcionarios docentes de carrera que pertenezcan a los cuerpos de maestros, profesores de educación secundaria, etc.
Usted sabe que desde el año 2004 hasta el año 2010, año tras año, se fue convocando un concurso de méritos para cubrir plazas de asesores de los centros de profesores y recursos. Sin embargo, en el año 2011, el primer año que ustedes estaban al frente de la Consejería de Educación y Cultura, no solo no convocaron este concurso de méritos, sino que cesaron a la mayoría de los asesores y nombraron a los sustitutos sin seguir ningún criterio de mérito o capacidad. Simplemente fueron nombrados por criterio personal suyo, señor Díez Solís, como secretario general de Educación, porque era usted el que hacía la propuesta a la directora general de personal docente para nombrar a estos asesores. Por eso sorprende que ahora, en el año 2012, cuando en el año 2011 no lo hicieron, convoquen la provisión de estas plazas. ¿Eso significa, señor Díez Solís, que da usted la razón a este grupo parlamentario y reconoce que los nombramientos que realizaron en el curso anterior no se ajustaron a la normativa vigente? ¿Quién tenía razón, ustedes o nosotros, señor secretario general? Evidentemente, con estos hechos, ustedes reconocen que cometieron un grave error y ahora rectifican, realizando una convocatoria que han copiado casi punto por punto a las realizadas por nosotros en los años anteriores. Pero permítame que recordemos aquí algunas de las afirmaciones que realizó la directora general de personal docente en la Comisión de Educación y Cultura del día 14 de noviembre del año 2011. La directora general dijo: mire, señoría, yo soy docente, yo he estado en un centro hasta que he tenido la responsabilidad de sentarme aquí y yo sé lo que se comenta entre los docentes. Entre los docentes se comenta que estas convocatorias se hacían en verano siempre, que no daba tiempo nunca a nadie a concursar, que cuando se concursaba humillaban a los docentes, baremándolos con un 0 al proyecto. Y esta era la manera en la que se cubrían las plazas de los asesores de centros de profesores y recursos. Si mira el baremo, continuaba la directora general de personal docente, se dará cuenta de que ser asesor de centro de profesores estaba baremado con 0,5 puntos, etcétera. Esto fue lo que declaró la directora general de personal docente en esa comisión. Pues, ¿sabe usted, señor César Díez Solís, cuándo se ha realizado la convocatoria de este año? Pues el día 6 de agosto, es decir, en pleno periodo vacacional. Y, además, con solo 10 días hábiles para realizar la solicitud por parte del profesorado. ¿Y sabe usted con cuánto se barema la experiencia de los docentes que han trabajado como asesores de los centros de profesores y recursos? Pues simplemente no se valora. No se considera la experiencia previa, es decir, 0 puntos. Si seguimos la intervención de la directora general de personal docente, ella también hacía referencia a que la disposición transitoria primera del decreto 69/2007 dice que las plazas de asesores de formación permanente serán provistas en régimen de servicio de carácter anual. Supongo, señor secretario general de Educación, que usted conoce de sobra lo que dice esta disposición transitoria y que, por lo tanto, sabe que los nombramientos son anuales. Por lo tanto, señor Díez Solís, y ya para terminar, ¿cómo es posible que de las 77 plazas, porque usted ha dicho que van a amortizar 6, de los asesores que existen actualmente en nuestra comunidad, solo ya han convocado 11? ¿Por qué no han convocado las 66 plazas restantes? ¿O es que disponen de otros criterios para cubrirlas? Me gustaría que lo aclarase y que a la hora de nombrar asesores de los centros de profesores y recursos se siguiesen unos criterios objetivos en los que se tuviera en cuenta los méritos, la capacidad y, por supuesto, la experiencia del profesorado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir la pregunta tiene usted la palabra, señor secretario general. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ruiz de Gauna, ¿vuelve usted a las andadas? Es decir, no salió bien escarmentada de la pregunta que formuló en su día a la directora general de personal docente, que vuelve usted a las andadas con los mismos argumentos. Y me gustaría que me argumentara sobre la pregunta que usted trae aquí, porque lo que ha hecho es un planteamiento prácticamente igual que el que hizo en la comisión a la que usted se refiere y que le respondió brillantemente la directora general de personal docente. Por tanto, vuelve usted a las andadas y ya sabe usted que las consecuencias que tiene volver a lo mismo. Mire usted, no puedo admitirle lo del dedo, es decir, cuando ustedes llevaban 11 años gobernando y ustedes tenían a 91 asesores en los centros de profesores y recursos, la mayoría que habían entrado sin ningún tipo de convocatoria y a dedo, ¿sí? Entonces si entraban a dedo no puede usted decir que el dedo ha sido el que ha puesto a la red de asesores desde que está gobernando este grupo o este equipo de gobierno.
Nosotros ya le dijo la directora general, y nosotros lo decimos también hoy, para el nombramiento de los profesores, de los asesores de centros de profesores y recursos, nos remitimos a un decreto que no es nuestro, es del gobierno socialista. Estamos hablando del decreto 62/2007, en el que usted sabe que hay una disposición transitoria que dice que hasta tanto no se desarrolle la normativa correspondiente. Ustedes tuvieron 4 años para desarrollar esta normativa, esta orden, y no la desarrollaron. Y por tanto esta disposición transitoria dice que hasta tanto se ponga en marcha o se desarrolle el Real Decreto, los asesores de los centros de profesores y recursos serán nombrados con carácter anual o renovados con carácter anual a instancias y a propuesta del secretario general de Educación, antes era el director general de Política Educativa, y nombrados por la Dirección General de Personal Docente. Y eso es lo que hemos hecho. Respetar la normativa que no es nuestra, es una normativa del Partido Socialista o del Gobierno Socialista del año 2007. Y por tanto, como entendemos que la formación del profesorado es un derecho y una obligación de todos los profesores y es una responsabilidad de la Administración educativa, nosotros hemos tomado estas decisiones evidentemente amparados en la normativa vigente. Y evidentemente son comisiones de servicio de carácter anual, que en algunos casos se renueva y en otros casos se considera, por las razones que le he explicado anteriormente y que usted no ha querido entrar en las mismas, el por qué no se renuevan esas comisiones de servicio, pero no son prebendas vitalicias. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la educación en Extremadura, del gobierno de la educación en Extremadura, había asesores en los centros de profesores y recursos que llevaban 17 años. Y que esas comisiones de servicio ni siquiera se renovaban, y que cuando salían concursos se convocaban 5 plazas y no se cubrían 3 plazas. Y esa era la actuación que ustedes hacían con los centros de profesores y recursos. Dice usted que le damos 0 puntos a las personas que estaban en los centros de profesores y recursos. Naturalmente, nosotros no queremos convertir los centros de profesores y recursos en una red endogámica. Para participar en los centros de profesores y recursos tiene derecho todo el profesorado extremeño, no solamente los que ya están metidos en los CPR, sino también directores, profesores extremeños, etcétera, etcétera. Y cuando usted habla de que por qué no hemos convocado las 67 plazas restantes, por qué no hemos convocado en lugar de 11, 67 o 80, yo la pregunta se la vuelvo a usted por pasiva. ¿Por qué no convocaban ustedes 90 plazas cuando ustedes gobernaban, que eran los asesores que tenían entonces en los centros de profesores y recursos? Por tanto, yo insisto, con el máximo respeto que usted sabe que le tengo y consideración a su señoría, que no vuelva usted a las andadas, porque estos argumentos, evidentemente, después de haber gobernado ustedes durante 28 años en Extremadura, 11 con plenas transferencias en materia de educación, se les puede volver fácilmente en contra. Yo lo que le he dicho, señora diputada, es que hemos amortizado una serie de plazas, en concreto en los centros de profesores de Cáceres, Mérida, Navamoral, Trujillo, Plasencia y Jaraí, sencillamente porque, fíjese en este dato, el 50% de estas plazas se han amortizado aprovechando la jubilación o el deseo de no renovación en la comisión de servicios de estos asesores. Es decir, cuando un asesor no quiere seguir o se ha jubilado, evidentemente nosotros tenemos que sacar estas plazas. Y también había una descompensación importante que ya cometimos el año pasado y que hemos seguido durante este año en la red de centros de profesores y recursos. Le voy a dar un dato. Nos encontramos, por ejemplo, con en la provincia de Badajoz, que cuenta con el 59,15% de los centros y el 62,09% de los docentes, contaba aproximadamente con el 50% de las plazas de asesores de total de la red de formación. Esto no tenía ninguna explicación. Si en Badajoz está el 60% de los centros y el 62% de los profesores, no puede tener el 50% de los recursos en los centros de profesores y recursos. Y hay también otras razones de peso. Por ejemplo, son dignos de mención los centros de profesores de tipo 3 de Mérida, Cáceres y Badajoz. Tanto Mérida como Cáceres contaban con 9 asesores, mientras que Badajoz, siendo el centro de profesores que tiene mayor número de centros y docentes a los que atender, contaba con 8 asesores. No parecía lógico que Mérida y Cáceres tuvieran 9 y que Badajoz tuviera 8. Por tanto, hemos hecho también una reestructuración en este sentido. Y también en los de tipo 2.
Es decir, por ejemplo, comparando el Centro de Profesores y Recursos de Don Benito con el de Navalmoral de la Mata y de Plasencia, todos ellos de tipología 2, Don Benito Villanueva, por ejemplo, que atendía a un mayor número de centros y de profesorado, tenía muchos menos asesores que tenía Plasencia o que tenía Navalmoral. No parecía lógico que Plasencia tuviera 7 asesores y Don Benito Villanueva tuviera 4 asesores cuando atendía a mayor número de profesores y a mayor número de centros. Es decir, estas son las razones de peso, señora Ruiz de Gauna, que nos ha llevado a reestructurar la red de formación y de centros de profesores y recursos, la red de formación del profesorado, con criterios racionales, con criterios que todo el mundo entiende. Además, se da la paradoja de que los 12 PR de tipo 2 que existen en la provincia de Badajoz contaban una plantilla de 4 asesores, eso lo he dicho, mientras los del mismo tipo en la provincia de Cáceres, a pesar de atender menos profesores y menos centros, contaban con 5 efectivos en su plantilla, 7 en el caso de Plasencia. Por tanto, de las 11 plazas que salen a concurso, le ofreceré la siguiente información. En todas y cada una de ellas se ha tenido en cuenta la valoración y el desempeño que ha realizado el director del centro. El director del centro de profesores y recursos está para algo, y él ha hecho una valoración, evidentemente, de cómo ha funcionado ese centro de profesores y recursos. Todos los asesores cuyas plazas han sido convocados han podido participar en ese proceso selectivo. Incluso uno de ellos vuelve a obtener plaza en el destino que estaba por no concurrencia de más participantes. Es decir, tienen la posibilidad de, hasta un CPR, se presenta el concurso y vuelve otra vez a incorporarse al centro de profesores y recursos. Y ante las posibilidades de lanzar la convocatoria en periodo escolar o fuera de él, contesto también a una pregunta que usted formuló en este sentido, se opta por lanzar fuera del periodo escolar para que la oferta publicada no afecte a la motivación ni al normal desempeño de los asesores y al puesto de trabajo. Y luego, si quiere usted, entramos centro por centro, es decir, por qué se ha sacado una plaza y no se ha sacado otra plaza. Pero sin referirme ni a la plaza concreta ni al centro, le voy a decir alguna casuística. Por ejemplo, hay un centro de profesores y recursos donde se precisaba un perfil más adecuado a atención a la diversidad. Por tanto, hemos puesto el perfil de atención a la diversidad. O la baja actividad registrada en esa asesoría recomendaba una renovación de la misma. Pues es lo que hemos hecho, siempre con criterios racionales y atendiendo a los informes que se nos daban por parte de los directores de los mismos. En otro centro de profesores, que contaba con 2 asesorías de secundaria, se amortiza una de ellas por jubilación y la otra sale a concurso con un perfil genérico de secundaria por deseo de no renovar de su asesor. En otro caso, es el deseo del propio director de contar con un asesor de mayor competencia en TIC, Tecnología de la Información y de la Comunicación. En otro caso, también con informes del director, hemos visto que había una bajada significativa en el nivel de actividad del CPR en cuanto al número de actividades desarrolladas con el número de horas de formación impartidas en el mismo, lo que sugería una profunda reestructuración del mismo. En otro caso, incluso se ha producido continuas disputas y desavenencias que provocaron que la dirección de este centro de profesores sugiriese una solución también que hemos adoptado en esta red de centros de profesores y recursos. Es decir, hay mucha casuística. Estamos hablando de centro de profesores por centro de profesores. Es decir, ha habido una decisión del director, ha habido un informe exhaustivo y es el servicio de formación del profesorado de la Secretaría General de Educación en que, en base a los informes que han sido emitidos por cada uno de los centros de profesores, se ha adoptado la solución correspondiente. Por tanto, como ve, señoría, el proceso ha sido realizado con la máxima transparencia, con eficacia, con seriedad, con el buen hacer que caracteriza a este equipo de la Consejería de Educación y Cultura, y por esto le ruego que no siga perdiendo el tiempo, no vuelva otra vez a por uva, señora diputada, no siga perdiendo el tiempo proclamando, en fin, que esto es un auténtico desastre, que las plazas se cubren a dedo, evidentemente. Es decir, ya le dije que el año pasado nosotros tomamos posesión, creo que fue en el mes de julio, no daba tiempo material para convocar un concurso, y como la formación del profesorado es una responsabilidad, además una responsabilidad seria del Gobierno de Extremadura, adoptamos esta decisión, pero en base a los estudios y los criterios que hicimos también el curso pasado para dimensionar, porque una de las apuestas que hicimos fue dimensionar razonablemente la red de centros de formación. ¿Cómo podemos permitir, por ejemplo, lo que ocurría en el curso anterior, es decir, cuando ustedes estaban gobernando, que hubiera 3 asesores para una misma asesoría? Es que no se entiende. O que hubiera un asesor de inglés
que el que tenía el perfil de matemáticas, pero es que eso no se entiende, es decir, eso es rebajar la calidad de la formación de nuestros profesores. Por tanto, insisto, hemos amortizado plazas de asesores, hemos convocado las plazas que hemos creído convenientes, desde el respeto a la legalidad, desde el respeto al Real Decreto del año 2007 que ustedes hicieron, y por tanto estamos en disposición de contestar cualquier tipo de pregunta y de explicar racionalmente cuáles han sido las motivaciones que nos han llevado a sacar estas plazas, a convocar estas plazas y no otras. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Para ello tiene la palabra don Antonio Gómez Yuste. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Di Solís, bienvenido de nuevo a esta Comisión de Educación. Gracias por su comparecencia y hacemos extensibles estas palabras también al Director General de Promoción Cultural. El Gobierno del Partido Popular, en ese afán desmedido que tiene por recortar en educación, ha suprimido unidades de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales y minorías étnicas en centros concertados de la región. Independientemente del número de unidades suprimidas, no vamos a entrar si son 26 o 36, como independientemente también de si se ha suprimido a la escuela pública o no, porque no vamos a empezar a hablar otra vez de los recortes que se le ha hecho a la pública. No vamos a sacar aquí ahora los alumnos de posobligatoria que se han quedado sin transporte gratuito, o los interinos que se quedaron en la calle, o la subida de las tasas universitarias, o el endurecimiento de los requisitos para obtener una beca, o las ayudas para el libro de texto que prácticamente han desaparecido. No vamos a hablar de eso como tampoco vamos a hablar si ahora entramos a defender a la pública o a la concertada, porque ese no es el juego, y por tanto no vamos a entrar en ese juego. El tema es que el Gobierno del Partido Popular, que tanto pone en valor la Ley de Educación de Extremadura, no la respeta. Se ha saltado a la torera esta Ley de Educación de Extremadura cada vez que le vienen ganas y casi siempre con fines espurios. Y al suprimir profesores de apoyo a la concertada, el Gobierno del Partido Popular en Extremadura está violando la Ley de Educación de Extremadura. Y está violando la Ley de Educación de Extremadura en aspectos como la libre elección de centros o el derecho que todos tienen de acceder en condiciones de igualdad al sistema educativo, independientemente de su situación cultural, económica o social, o la prioridad de acceso que tienen estos alumnos precisamente con necesidades educativas especiales, o la necesidad que tienen estos alumnos también de que se les reserve un determinado número de plazas, así como la adecuada y equilibrada distribución de todos estos alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Todos estos aspectos de la Ley de Educación de Extremadura, el Gobierno del Partido Popular se los ha pisoteado, se los ha saltado alegremente. Por eso le digo que aquí no se trata de quién defiende a la enseñanza pública o a la concertada. La cuestión es, ¿quién defiende los derechos de estos alumnos con necesidades educativas especiales y minorías étnicas? Esa es la cuestión. Y, por supuesto, ¿quién defiende a los trabajadores, a los docentes que se han quedado en la calle y además con nocturnidad y alevosía? Porque en pleno verano, parece que este verano fueron ustedes muy activos. Esta operación también se realizó en pleno verano, cuando estaban de vacaciones todos los inspectores. Seguramente sería para que no se negase ninguno a firmar los dictámenes. Por eso digo que está claro que el Partido Popular ni cumple ni respeta la ley. Y esa es la pregunta que hacemos aquí hoy. ¿Por qué no han cumplido ustedes la ley? ¿Por qué no luchan por la calidad y la equidad de la educación? Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Yuste. Para su contestación tiene la palabra don César Díez Solís. Muchas gracias, señora presidenta. Como siempre es un placer contestar al señor diputado Gómez Yuste, al que, bueno, bien sabe que tengo en gran consideración. Tengo que decirle, señor Gómez Yuste, en primer lugar, bienvenidos al Club de la Libre Elección de Centro Educativo. Bienvenidos. Es decir, ustedes que consideraban al Grupo Popular, cuando entonces estaba en la oposición, como adalides o defensores a ultranza de la enseñanza concertada, bueno, ahora vemos también cómo el Grupo Socialista defiende la enseñanza concertada en Extremadura y la libre elección de centros. Bienvenidos al club. Veo que la Ley de Educación de Extremadura va ganando adeptos y que, por tanto, ya hablamos de centros sostenidos con fondos públicos. Esta fue una de las enmiendas que más trabajo costó introducir al Partido Popular de Extremadura entonces. Bienvenidos al club, señor Gómez Yuste. Y a la libre elección de centros. Afán de recortar, no, evidentemente nosotros no tenemos ningún afán de recortar. Nosotros queremos racionalizar, estamos en la responsabilidad de racionalizar el gasto público en educación con el dinero que ustedes nos han dejado, es decir, con los recursos que ustedes nos han quedado. Es decir, a nosotros evidentemente nos hubiera gustado gobernar con más recursos, con mayor presupuesto, pero estas son las cuentas con las que nos hemos encontrado después de 28 años de gobierno socialista en Extremadura. Estos son los recursos existentes. Y en cuanto a los profesores que han ido a la calle, yo le
le rogaría que me dijera usted cuántos profesores han ido a la calle de la enseñanza concertada en Extremadura. Dígame usted cuántos profesores han ido a la calle. Señor Gómez Yuste, los conciertos educativos en el ámbito de la comunidad Señor autónoma... Fernández, le ruego silencio, por favor. Los conciertos educativos, gracias señora presidenta, los conciertos educativos en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura se rigen, como usted sabe muy bien, señor Gómez Yuste, por el decreto 19/2009 del gobierno socialista del 6 de febrero, por el que establecen las normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso 2009-2010 y por tanto tienen vigencia hasta el 31 de agosto del año 2013. El artículo 9.1 establece que los centros educativos privados concertados que impartan enseñanza de educación primaria y educación secundaria obligatoria y escolaricen a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o alumnado que requiera compensación de desigualdades en la educación en mayor proporción a la establecida con carácter general o para la zona en la que se ubiquen podrán solicitar disponer de recursos personales complementarios para garantizar una educación de calidad por medio de este apoyo educativo. El artículo 9.4 contempla, en el caso del alumnado que requiera compensación de desigualdades en educación derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, de otra índole, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, que de manera excepcional podrá adscribirse profesorado de apoyo a aquellos centros que cuenten al menos con 15 alumnos, escuche usted, señor Gómez Yuste, que cuenten al menos con 15 alumnos de estas características en el nivel para el cual se solicita dicho apoyo. Mediante orden de 31 de julio de 2012 se convoca la modificación y suscripción de los conciertos educativos para el curso académico 2012-2013 y, por tanto, velando por el correcto uso de los fondos públicos, esta Administración, como es su obligación y es su responsabilidad, por otro lado, ha ajustado el número y la tipología de las unidades concertadas en los distintos niveles educativos con objeto de atender adecuadamente las necesidades de escolarización que presente el curso académico 2012-2013, sin que ello implique, en ningún caso, que las distintas demandas de los alumnos extremeños escolarizados en centros concertados dejen de estar correctamente atendidas. Insisto, sin que ello suponga que las necesidades de los alumnos escolarizados en los centros concertados de Extremadura dejen de estar correctamente atendidos. En la segunda etapa de educación infantil se incrementa una unidad en la provincia de Badajoz y 2 unidades en la de Cáceres. En la educación primaria se suprimen 3 unidades ordinarias en 2 centros de Badajoz y 1 unidad ordinaria en la provincia de Cáceres. Sin embargo, se crean 3 unidades más en Badajoz, 2 ordinarias y 1 de necesidades educativas especiales y 1 más en Cáceres de carácter ordinario. El saldo, por tanto, en infantil y primaria es, por tanto, de 3 unidades más para el curso 2012-2013. En educación secundaria obligatoria de primero y segundo curso se mantienen el mismo número de unidades ordinarias y tras un estudio pormenorizado de cada centro y según los datos aportados en la plataforma Rayuela, 9 unidades de apoyo de necesidades educativas especiales y 9 unidades de apoyo de minorías étnicas no se conciertan al no contar los centros con el número de alumnos suficiente que justificara el mantenimiento de dichas unidades. Insisto, datos de la Inspección de Educación y datos de la plataforma educativa Rayuela que insertan los propios centros concertados. No obstante, con el ánimo de prestar la atención necesaria a la diversidad del alumnado e intentar mantener los puestos de trabajo de los profesionales encargados de los apoyos educativos no concertados en este curso, la Administración Educativa, desde esta Secretaría General de Educación y tras un análisis de cada centro afectado, dictó resoluciones individualizadas autorizando de forma excepcional ratios efectivas profesor unidad superiores a las fijadas por ustedes en el decreto 19/2009 de 6 de febrero. En educación secundaria obligatoria de tercero y cuarto curso y en los mismos términos expuestos en el párrafo anterior, se ha adecuado el número de unidades concertadas a las necesidades reales de escolarización de cada nivel, concertando así un total de 9 unidades menos, siendo una de ellas ordinaria, 3 apoyos NE y 5 apoyos de minorías étnicas. He de decirle también que el decreto 19/2009, por la que se establece la aplicación para el régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2009-2010, en su artículo 9
cuando se refiere a los centros que escolarizan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación de desigualdades en la educación, señala en el apartado tercero que el concierto de apoyo educativo al alumnado con necesidades específicas estará condicionado a la existencia de proporciones de alumnado según cada una de las diferentes tipologías de necesidades establecidas por la Consejería. La Consejería de Educación, insisto, después de 11 años de plenas competencias por parte de la comunidad autónoma, no ha desarrollado normativa propia sobre el particular, sobre las proporciones de alumnado que debe existir en los centros concertados, por lo que ha de aplicarse con carácter supletorio la normativa nacional. Estamos hablando del Real Decreto 796/1995 de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas específicas, de cuáles son los recursos y los medios de apoyo complementarios que han de ponerse a disposición de estos centros, y luego hay una orden ministerial que desarrolla el Real Decreto que establece las proporciones profesor-alumno en atención educativa de los alumnos con necesidades específicas y el número de apoyos, de profesores de apoyo para la educación especial en centros ordinarios. Así, la normativa nacional dice que en la educación básica para alumnos con deficiencia motórica la proporción es de un profesor por cada 8 alumnos, con deficiencia psíquica es un profesor por cada 9 alumnos, con problemas emocionales y de carácter grave un profesor por cada 6 alumnos y con deficiencias auditivas o visuales un profesor por cada 9 alumnos. Es decir, el citado artículo del Real Decreto de esta orden establece claramente, es decir, cuándo la Administración educativa tiene que poner una unidad de apoyo o un profesor de apoyo, siempre que el número de alumnos con esta serie de necesidades específicas supere la barrera que estamos aquí estipulando. Por otro lado, también, como le he dicho anteriormente, el artículo 9 del Decreto 19/2009, en el caso de alumnado que requiera compensación de desigualdades de educación derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, también contempla que de manera excepcional, voy terminando ya, señora diputada, podrá inscribirse profesorado siempre que el centro cuente con al menos 15 alumnos de estas características. En definitiva, ha sido el análisis individuado de las fichas de inspección educativa, los datos de la plataforma Rayuela, los que ha indicado a esta administración educativa concertará o no concertará el número de unidades correspondientes para el curso 2012-2013, sin detrimento de la necesidad que requieren los alumnos de la enseñanza concertada, alumnos que requieran una necesidad especial. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gómez. ¿Y usted? Tiempo de réplica. Gracias, presidenta. Sí, ya le decía yo en mi anterior intervención que no se trata de quién defiende a la pública o a la concertada, así que aquí no hay club ni valga. Nosotros siempre hemos defendido a la pública y a la concertada, entendiendo, por supuesto, que la concertada es un complemento de la pública. Mire usted, los colegios privados, los colegios de pago, como todo el mundo entiende, pueden elegir a sus alumnos a su gusto, faltaría más, por supuesto. Pero cuando un colegio privado recibe dinero público para su mantenimiento, es decir, cuando pasa a ser concertado, privado concertado, o para que lo entendamos mejor, un centro sostenido con fondos públicos, desde ese momento ya no puede elegir a su gusto a los alumnos. Porque gracias a ese concierto, un sector de la población, podríamos llamar de clase media-baja, que antes no tenía pretensiones de entrar en ese centro público, ahora ve la posibilidad de entrar en ese centro, gracias a los conciertos. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que existe otro sector de la población que consideraba a estos colegios como su coto privado y ve cómo a veces ahora se quedan fuera de estos centros. Por eso se podía explicar la batalla que establecen al principio del curso entre la familia, entre los padres de los alumnos, para meter a sus hijos en estos colegios. Eso podría explicarlo, ¿no? Pues bien, entre esos padres que han visto la posibilidad legítima de meter a sus hijos en un colegio privado concertado, se encuentran los padres de alumnos con necesidades educativas especiales y los padres de alumnos que pertenecen a minorías étnicas. ¿Y cuál es el papel de la Administración educativa en estos casos? El que nos marca la Ley de Educación de Extremadura. Procurar que exista una adecuada y equilibrada distribución de estos alumnos en todos los centros sostenidos fondos públicos, como nos dice el artículo 5. Y para ello, estos centros deberán contar con los profesores de apoyo necesarios, como nos dice el artículo 45 de la ley. Sin embargo, el Partido Popular ha suprimido estos profesores de apoyo. Así, el centro, no puede ofrecer esa educación de calidad y equidad que nos dice la Ley de Educación de Extremadura, deriva a estos alumnos al sistema público, a la enseñanza pública. Con lo cual, el Partido Popular está facilitando a estos centros que realicen una selección encubierta de sus alumnos. Si a esto le unimos que es preciso y necesario que se haga efectiva la reserva de plaza, como dice el artículo 45,
Reserva de plazas que casi nunca se respetan en estos centros públicos, porque estamos en noviembre, se puede usted pasar ahora por cualquier centro público y verá que en casi ninguno han hecho efectiva esa reserva de plazas. Sin embargo, esa reserva de plazas sí debería hacerse efectiva, porque normalmente los alumnos inmigrantes o los de minorías étnicas no llegan al principio de curso, pero llegan. Más tarde, pero llegan. Y claro, los concertados ya no tienen plaza. ¿Dónde van esos alumnos? A la pública. De esta forma vamos sumando y la pública se va llevando a los alumnos con necesidades educativas especiales, a los alumnos de minorías étnicas y a los inmigrantes. Y la privada concertada se va quedando con los mejorcitos. Tanto es así que la concertada solamente acoge al 9% de los alumnos inmigrantes. Solamente el 9%. Todo esto con la licencia de quien está gobernando, el Partido Popular. Usted me ha dicho que estos recortes los han hecho porque, claro, no tienen dinero. Así que me dirá también luego que es por imperativo legal, por el decreto de los recortes. Y que, claro, la concertada, pues, que no, al final no, exactamente, la concertada no hemos escuchado los gritos de la concertada, no hemos escuchado que se hayan quejado. Sí hemos escuchado los gritos de los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales que a principio de curso se manifestaron y se quejaron porque le habían quitado los profesores de apoyo a sus hijos. Y hemos visto también los gritos, las quejas de los padres de alumnos con minorías étnicas a través de sus representantes legales. Aquí vemos la FREAPA denuncia que algunos centros concertados eluden escolarizar inmigrantes. Y los profesores, mire usted, los docentes están acongojados. Diga usted lo que diga. Porque yo pienso, ¿quién serán los próximos? ¿Quién serán los próximos? ¿Seremos nosotros? Pero en realidad tiene usted razón. En realidad, usted no le recortan nada a la concertada, a la patronal. Si tiene usted razón. El Partido Popular, ya le digo, lo único que está haciendo es favor a algunos centros concertados. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque no todos los centros concertados hacen el mismo uso de estos profesores de apoyo. Pues existen centros concertados que utilizan estos profesores de apoyo y hacen una gran labor que redunda en los alumnos. Por ejemplo, Jesús Obrero de Badajoz, Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz, y también los han recordado ustedes. Bien, hecho este paréntesis, yo decía que ustedes les hacen un favor a los centros concertados. Claro, si le suprimen los profesores de apoyo, le están proporcionando una justificación para no admitir este tipo de alumnos con necesidades educativas especiales y minorías étnicas. Pero en la práctica, como usted dice, tiene usted razón, no le están quitando nada. Y yo espero que esto me lo aclare usted un poco mejor. Al centro concertado le quitan al profesor de apoyo, pero a continuación le suben la ratio, profesor grupo de alumnos, y le dan un profesor. Es decir, lo que le ha quitado el profesor de apoyo, pero tiene un profesor. O bien le aumentan las horas, como hemos visto. Entonces, claro, si le aumentan las horas, tienen otro profesor, pero no el de apoyo. O le hacen un contrato de servicio para que ellos contraten un profesor. Con lo cual, la concertada sigue recibiendo los mismos fondos de la Consejería de Educación sin la obligación de atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o de minorías étnicas. Y, por supuesto, sin reducir el número de profesores, como usted bien ha dicho. Volviendo al tema de la selección encubierta. Yo creo que ustedes, ahora que están gobernando, ustedes que tanto defienden a la concertada, deberían tomar también partido, porque esta de la selección encubierta es una forma, aunque a ustedes ahora le han hecho un favor al quitar el profesor de apoyo, y ya tengo una justificación, a ustedes le han hecho un favor, pero ellos se defienden muy bien. Porque mire usted, yo le traigo aquí unos documentos testimoniales, podríamos decir, estos de un centro privado concertado, y a principio de curso dice que tiene que pagar por familia, la cuota de la AMPA por familia y año, 54 euros, calefacción 12 euros, servicio de orientación 21 euros, seguro escolar 11 euros, material escolar 62 euros, tiene que pagar 160 euros. Este es otro concertado, privado concertado, ya les advierte que el aula matinal cuesta 23 euros todos los meses, el comedor más guardería 122 euros todos los meses, y luego les invita a comprometerse con una aportación necesaria de 24 euros mensuales de septiembre a junio, 10 mensualidades, para poder seguir manteniendo el colegio. Nosotros lo que le pedimos al Gobierno del Partido Popular es sencillamente que se cumpla la Ley de Educación de Extremadura en todo, porque estos alumnos tienen el mismo derecho del mundo, los alumnos con necesidades educativas especiales y minorías étnicas, para acceder a este centro concertado, el mismo derecho que los demás. Sin embargo, el Partido Popular nos quiere llevar a una red de centros privados concertados y a una red pública. La red de centros privados concertados, sin alumnos con discapacidades, sin alumnos con necesidades educativas especiales, sin inmigrantes, sin alumnos de minorías étnicas, y una red pública con todos los alumnos que no admite la concertada. De momento, ya en la actualidad, solamente quedan 5 aulas en toda Extremadura para minorías étnicas y 18 en toda Extremadura para alumnos con necesidades educativas especiales. Creemos, sinceramente, desde nuestro grupo, que este sistema que pretende el Partido Popular es injusto y elitista. Y acabo con una frase. No vamos a admitir que se margine a los alumnos y se les discrimine solamente por el hecho de no haber optado a un centro público. Don César Díez Solís, del Diario de Sesiones. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Gómez. Y usted, para concluir la pregunta, tiene la palabra el señor secretario general.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Me alegra, señor Gómez Yuste, que usted haya cambiado de discurso. Ahora veo que a la mitad solamente. No ha cambiado de discurso totalmente, ha cambiado a la mitad solamente, porque claro, ustedes sacan la patita. Ya no estamos defendiendo a la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos, sino que ustedes hablan también de que son centros elitistas, que los alumnos con necesidades educativas especiales solamente van a los centros públicos y que ahora con la supresión de unidades van a dejar de ir a los centros públicos y van a los centros concertados y se van a acumular todos en los centros públicos. No, evidentemente esa no es la intención de la Consejería de Educación. Y también veo muy positivo ya que ustedes vayan en este cambio de discurso que están haciendo, que nos parece lógico y razonable, que hablen de la enseñanza concertada como complementaria de la pública, no subsidiaria de la pública. Me asombra usted todavía más cuando de alguna manera viene a decir que también le paguemos las aulas matinales a los centros concertados. Es decir, hasta ese punto, sí, hasta ese punto evidentemente no vamos a. Nosotros defendemos evidentemente la Ley de Educación de Extremadura y apostamos por una distribución equilibrada de alumnos con necesidades educativas especiales entre los centros públicos y concertados. Cualquier alumno con necesidades especiales puede ir a un centro público y a un centro concertado, y los centros, tanto públicos como concertados, deben disponer de los medios necesarios para la atención a estos alumnos. Y no hemos reducido profesorado, señor Gómez Yuste. Yo le decía en mi anterior intervención que me dijera usted un solo centro donde hayamos reducido a algún profesor, y usted no me ha dicho, no me ha respondido a esta cuestión. No se ha reducido el número de profesores en la enseñanza concertada de Extremadura. Y también le pregunto si usted tiene datos cuántos alumnos por falta de apoyo, como usted decía, han pasado de la enseñanza pública a la enseñanza concertada. No creo que hayan pasado muchos alumnos de la enseñanza concertada a la enseñanza pública. No creo que hayan sido muchos los alumnos que hayan pasado a la pública. Y dice también que los padres se quejan. Evidentemente, los padres, cuando se habló de la supresión de algunas unidades en los centros concertados, evidentemente expresaron su inquietud, que luego se ha solventado, porque nosotros no hemos quitado a ningún profesor de apoyo en los centros concertados, y tampoco las organizaciones que representan a los padres de la enseñanza concertada se han quejado. Es decir, nosotros tenemos una relación fluida con CONCAPA, que es la organización de padres que representan a la enseñanza concertada en Extremadura, y no hemos oído ninguna queja sobre el particular. Si usted me habla que los que se quejaban son FREAPA, yo le digo que FREAPA no representa a los padres de la escuela concertada, que representan a los padres de la escuela pública. Y evidentemente no están dotados los centros concertados con los mismos fondos, están dotados con menos fondos. Es decir, están dotados con menos fondos que el curso anterior, porque tenemos que racionalizar el gasto educativo. Pagamos a profesorado, pero no pagamos las partidas de gastos diversos y otros gastos. De ahí que sea una racionalización la que hemos hecho de los recursos educativos. Es decir, yo le digo, señor Gómez Yuste, que la Consejería de Educación y Cultura ha decidido suprimir 22 unidades netas con el fin, porque le he dicho que en infantil primaria hemos incrementado el número de unidades concertadas, pero en total neta hemos suprimido 22 unidades netas con el fin de ir regularizando la situación, porque nos encontramos, señor Gómez Yuste, con la paradoja de que en algún centro tenía asignada una unidad de necesidades educativas especiales sin tener alumnos con resolución. ¿Cómo es posible que un centro tuviera un profesor de apoyo o un aula de apoyo de NE sin alumnos con resolución? Y sin embargo no tenían alumnado inmigrante y no tenían unidades de minorías étnicas. Esto era un auténtico contrasentido. Y por tanto esto que había que regularizarlo, señor Gómez Yuste. Por tanto, nosotros hemos garantizado el sostenimiento del empleo, hemos incrementado, como ya les dije, la ratio en número de horas igual a las horas de traída en la mayoría de los casos. Es decir, hemos incrementado de manera sustancial. Creo que usted conoce cuáles son las ratios horas profesor por el Real Decreto que ustedes dieron, el decreto del año 2009. Nosotros hemos incrementado de manera notable el número de horas para que no haya que despedir a ningún profesor en la enseñanza concertada. Evidentemente hemos mantenido el empleo, pero sin abonar los gastos variables y otros gastos, porque eso es optimización y racionalización de los fondos públicos. Y esta decisión, usted que es un defensor de la enseñanza pública, que pudiera parecer como menos singular, es decir, mantenimiento del empleo a toda costa, es idéntica a la que se toma con los centros públicos. Por eso no puedo admitirle que no estemos cumpliendo la Ley de Educación de Extremadura. Esta solución que hemos adoptado con los centros concertados es idéntica a la que adoptamos con los centros públicos. O yo le pregunto,
¿Acaso se conceden grupos específicos de apoyo a minorías étnicas en centros de educación infantil y primaria o institutos de secundaria? No, evidentemente. Cuando nosotros detectamos que hay un alumno o varios con necesidades educativas especiales, lo que ponemos es un profesor de apoyo, no una unidad de apoyo, que es lo que está haciéndose en los centros concertados de Extremadura. Por tanto, se asignan profesores de apoyo a través de los departamentos de orientación para atender a los alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta es la atención que hacemos en los centros públicos, es decir, no un grupo ordinario independientemente de los apoyos que puntualmente se reciba a lo largo de la semana. Pero en ningún caso configura por sí mismo un grupo dentro del centro. Esto es lo que estamos haciendo, insisto, con los públicos y es lo que hemos hecho también con los centros concertados. Por tanto, la decisión de la Consejería de Educación y Cultura no ha hecho más que cumplir con lo estipulado en la Ley de Educación de Extremadura al contemplar una sola ley de centros sostenidos con fondos públicos, señor diputado. Y tengo que decirle, podía hablarle incluso de algunos ejemplos de centros concretos, pero que se ha incrementado de manera notable la ratio en cada uno de estos centros. Le puedo indicar, es decir, usted sabe cuáles son las ratios establecidas en el decreto, ratios que se han incrementado de manera notable. Por ejemplo, le puedo decir por nombre, porque en el colegio Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz, la ratio 1,53%. No le voy a dar la ratio establecida en cada uno de los centros, pero las ratios son 1,53, 1,44, 1,78, 1,64, 1,63, 1,61, 1,46, 2,28. Es decir, se ha incrementado, como ya digo, de manera notable las ratios establecidas en cada uno de estos centros educativos. No ha habido disminución de profesores, no ha habido quejas por parte de la enseñanza concertada en Extremadura, se mantienen los empleos, se atienden los alumnos con necesidades educativas específicas y, por tanto, lo único que hemos hecho es racionalizar los gastos educativos en nuestra comunidad autónoma y contentar también, satisfacer la demanda que en este caso nos estamos haciendo los centros concertados de nuestra comunidad autónoma. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Si lo desea, puede abandonar la comisión. Pasamos a la última pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida. Don Víctor Casco, tiene usted 3 minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Y bienvenido a la comisión, señor José Antonio Agúndez. La consejera de Educación y Cultura, en una comparecencia que tuvo en el pleno de la Asamblea, tuvo a bien comentarnos acerca de los enormes progresos que se estaban llevando a cabo acerca de la integración de las distintas fundaciones y consorcios, 9 fundaciones y 7 consorcios en la Fundación Extremeña de la Cultura. También se anunciaban una serie de datos que se darían con posterioridad a los medios de comunicación acerca de cómo iba ese proceso. El motivo de nuestra pregunta es, aquí en esta comisión, pues saber cómo va esa creación de la Fundación Extremeña de la Cultura, cómo se está avanzando en el diálogo con los distintos socios institucionales acerca de la posibilidad de crear esa Fundación Extremeña de la Cultura, puesto que estamos hablando de una, lo digo sinceramente, una iniciativa positiva, por lo menos así lo valora esta fuerza política, pero que tiene una serie de dificultades estatutarias, jurídicas, para que lleguen a buen puerto, puesto que estamos hablando no solo de instituciones que están participadas por la administración pública, sino en la que también tienen cabida como socios con derecho a voto otras organizaciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y también organizaciones privadas como puedan ser las cajas. Y al hilo de esto último, y ya aprovecho, porque tiene que ver, nos preocupa también en qué situación va a quedar las aportaciones económicas a esa futura Fundación Extremeña de la Cultura, habida cuenta de la retirada, por ejemplo, de Caja de Extremadura a la hora de aportar dinero contante y sonante a muchas fundaciones y consorcios en esta comunidad, y que sin duda es un golpe muy duro que va a acusar la cultura, puesto que a los recortes que ya se vienen practicando por parte de la administración regional, en este caso, se le añaden un recorte brutal por parte de una de las principales, iba a decir cajas, antiguas cajas que existía en esta comunidad autónoma. No sé cómo
cómo va a quedar esa futura Fundación Extremeña de la Cultura con un anuncio de ese calado. Cuando nosotros formulamos esta pregunta, eso no estaba en el tintero, eso no estaba en el orden del día, pero sin duda al hilo de lo que se ha producido con la antigua Caja, hoy Ibercaja, con esa situación, pues no sé en qué punto quedará esa futura Fundación Extremeña de la Cultura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Casco. Señor Agúndez García, director general de Promoción Cultural, tiene usted la palabra por 10 minutos para contestar a la pregunta. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Gracias también, señor diputado Víctor Casco, por su pregunta. Efectivamente, como muy bien ha dicho, la idea de crear una Fundación Extremeña de Cultura fue lanzada por la consejera de Educación y Cultura en esta misma comisión, la comparecencia que efectuó a petición propia el 3 de octubre de 2011, proyecto que fue ratificado precisamente en la comparecencia posterior en el Pleno del día 26 de octubre de 2012. Por lo tanto, siendo tan reciente esa intervención de la consejera en Pleno a finales de octubre, apenas hace un mes, en la que informó largo y tendido sobre las actuaciones que su departamento estaba desarrollando en materia de cultura y también las referentes a la Fundación Extremeña de Cultura, pues apenas nada puedo aportar nuevo sobre lo ya avanzado por ella, a no ser que aproveche esta oportunidad que me brinda su pregunta, pues para reforzar e informar sobre algunos aspectos del camino llevado a cabo hasta ahora para el desarrollo y puesta en vigencia de esta fundación. En realidad podemos resumir que la actuación de este gobierno en esta materia, en la materia del análisis y la creación de la Fundación de la Extremeña de Cultura, se ha dirigido básicamente en tres vías. En primer lugar, pues saber lo que existía y si su utilidad y su actividad se correspondían con sus funciones, con sus dotaciones, funcionamiento y coste. En un segundo momento, y dado que muy pronto entendimos que algunas de las fundaciones y consorcios pues arrastraban importantes carencias, falta de rigor en su gestión, excesos de gastos en personal y funcionamiento e incumplimiento de algunas de sus funciones, a la vez que enormes déficits y deudas acumuladas, pues hubimos de afrontar, y este ha sido un periodo que nos ha llevado largo tiempo en este año y pico, pues su reestructuración a fin de otorgarle la viabilidad necesaria para su supervivencia y continuidad. Y al mismo tiempo, pues hemos trabajado en buscar fórmulas que proporcionen pues ese nuevo modelo, tanto de gestión como de apoyo al patrocinio y mecenazgo, y para ello nace o que va a nacer la Fundación Extremeña de Cultura. En relación con lo dicho anteriormente, pues se ha dedicado un esfuerzo y trabajo al análisis profundo y pormenorizado de las numerosas infraestructuras y proyectos culturales acogidos bajo el formato de fundaciones y consorcios. Análisis que tanto desde las consejerías de Administración Pública, Economía y Hacienda, así como desde la propia Educación y Cultura, se ha afrontado pues desde el punto de vista de su situación jurídico-administrativa, económico-financiera, así como del cumplimiento de sus fines y objetivos fundacionales. Yo le puedo asegurar, señoría, que realizar estos estudios no ha resultado nada fácil. Ha habido casos concretos en los que ha tenido que transcurrir tiempo pues para que acceder o reconstruir importante información, que afloraran facturas y deudas o que se llegasen a conocer cláusulas y compromisos contractuales adquiridos muy desventajosos para dichos organismos y sus patronos. Les desgrano resumidamente algunos aspectos en relación con dicho análisis. Existe una fuerte atomización en este sector dentro del área de cultura, pues contabilizamos incluso 18 organismos, 9 fundaciones y 9 consorcios que dependen de ella, los cuales se distribuyen según sus fines en las siguientes: 2 fundaciones vinculadas a las relaciones y presencia de Extremadura con y en el extranjero, la Fundación Academia Europea de Yuste y el CESECI, este último, como muy bien sabrá, recientemente incardinado dentro de la Consejería de Administración Pública. 4 consorcios y 4 fundaciones relacionadas con museos, fondos artísticos y colecciones bibliográficas. Son los consorcios Museo Etnográfico González Santana, Museo Fostel Malpartida, Museo Pérez Comendador Lerroux y Museo de la Ciencia y el Vino, de la Ciencia del Vino. Y las fundaciones Helga de Alvear, Godofredo Ortega Muñoz,
Rafael Ortega Porras, esta está en trámites de disolución, y la Fundación Jesús Delgado Balondo. Dos consorcios relacionados con la gestión del patrimonio, el de la Ciudad Monumental de Mérida y el próximo a crearse, muy próximo, Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Dos consorcios relacionados con la gestión de espacios teatrales, el Gran Teatro de Cáceres y el López de Ayala. Dos fundaciones y un consorcio vinculados al desarrollo de proyectos culturales de artes escénicas y de la música, audiovisuales y cinematográficas, como son las Fundaciones Extremeña de Cine, Orquesta de Extremadura y el Consorcio Patronato del Festival Internacional del Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida. Y el Gobierno de Extremadura participa además en una fundación difícil de catalogar o clasificar dentro de las anteriores categorías, me refiero a la de la Fundación Fragata de Extremadura, que tiene, como muy bien sabe, pues como principal fin la adecuación, conservación y mantenimiento del buque Fragata Extremadura como espacio de exposiciones con fines educativos y culturales, una fundación en la que participa también el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y algunas asociaciones de militares que estuvieron vinculados a este buque. Desde 1992, fechas en que fueron constituidas la Academia Extremeña de Yuste y el CESECI, buena parte de la acción cultural extremeña se ha desarrollado mediante estas formas jurídico-administrativas, pues se entendió que se adecuaban, a pesar de su disparidad, a los fines y actividades que cada uno de estos organismos públicos desarrollaban. Durante el presente ejercicio presupuestario 2012, la participación económica de esta consejería en dichas fundaciones y consorcios supera los 6,4 millones de euros, lo que supone el 43,9% del presupuesto total con el que cuentan, que ronda los 14,6 millones. Otros patronos participan con un 23,8%, 3,4 millones, y se obtienen ingresos, generalmente de taquillas o participación en proyectos, por valor de 4,7 millones, lo que supone el 32,2%. De estas fundaciones y consorcios dependen actualmente 220 puestos de trabajo directos y otros muchos indirectos, concretándose las mayores plantillas en el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, con 86 empleados, o la Fundación Orquesta de Extremadura, con 61. La mayoría de estos organismos, 9 concretamente, tienen entre 1 y 5 personas a su cargo. De este personal, el 7,7 es directivo, gerencial o responsable, el 8,2 es administrativo, el 42% es personal técnico, si incluimos los 53 músicos de la orquesta, y el 38,3 son operarios de mantenimiento, vigilancia, etcétera, etcétera. Un 47,4% de los costes de toda esta infraestructura se destina a personal, aunque lógicamente esta cifra varía singularmente pues entre unas fundaciones y consorcios y otros. Un 18,1% va a gastos corrientes, funcionamientos, transferencias corrientes, inversiones, etcétera. El 27,4% se aplica directamente al desarrollo de programas de actividades y proyectos, y el 7% del total, más de 1 millón de euros en este ejercicio, se dedica a la amortización de deuda, pagos atrasados, liquidación de indemnizaciones, etcétera, es decir, al saneamiento de los grandes agujeros encontrados en algunas de estas entidades. Y ello me da paso para hablar brevemente de la segunda labor acometida por este equipo de la consejería durante este año y poco que estamos al frente de la gestión. No redundaré demasiado en estos puntos porque es de sobra conocido. La realidad que encontramos dibujó pues un escenario especialmente complicado para dos fundaciones y un consorcio. Las deudas acumuladas durante la etapa anterior por la Academia Europea de Yuste, la Orquesta de Extremadura o el Festival de Mérida, pues ascendía a más de 5,5 millones de euros, una imponente rémora que lastraba no ya su funcionamiento, sino también su propia continuidad. Y en estos casos se ha procedido pues a cuantificar la deuda exacta de todos los organismos, tarea, como les digo, nada fácil debido a las inmensas trabas que se impusieron en el acceso a la documentación contable en los casos en que incluso ahora mismo hemos podido acceder a ella, porque como sabe alguna de esta documentación sigue desaparecida, lo cual se encuentra hoy denunciado y bajo diligencias penales.
Se ha aplicado un reajuste de las plantillas de personal allí donde se tenía exceso. Por ejemplo, en el caso de la Academia Europea de Yuste, se ha pasado de 19 personas contratadas a 8, que tendrá a finales de este año. Y en el Festival de Mérida, de tener una oficina permanente de 7 empleados, pues a tener una oficina de 2. En la orquesta se ha mantenido la plantilla, pero con una reducción salarial a todos los trabajadores, como también muy bien sabe. De igual manera, se ha procedido también a regular a la baja los sueldos del personal directivo y gerencial. No hace falta incidir en el sueldo que disfrutaba el director de la orquesta, los contratos blindados existentes con indemnizaciones incluso de 90 días por año trabajado, o los chanchullos de la gerencia compartida entre orquesta y festival, entre otros casos. También se ha realizado además un plan de ajuste y raciocinio en el gasto que ha afectado a la mayoría de los capítulos y partidas presupuestarias, intentando hacer las cosas mejor con mucho menos. Veamos, si no, por ejemplo, los resultados del Festival de Mérida en su edición 2012, un festival hecho y pagado, o la orquesta, que sin tanto director invitado, refuerzo o alquiler de partituras, pues sigue ofreciendo programas de máxima calidad. Y para todos estos organismos se ha realizado a la vez pues un programa de viabilidad que establece criterios no solo para su recuperación, sino sobre todo para conseguir su continuidad y sostenibilidad presente y futura. Y esta continuidad y sostenibilidad de fundaciones y consorcios pasa en cualquier caso por el sometimiento de los mismos a los objetivos de austeridad, racionalización y eficiencia que los tiempos imponen y que son prioritarios para este gobierno. Y ello solo se conseguirá, pues entendemos, si unimos fuerzas, aprovechamos recursos y les damos mayor eficacia, rendimos porque así nos exige y obliga el uso de un dinero que es de todos, cuentas ciertas y transparentes, y redefinimos los objetivos culturales para los que fueron creados. De ahí la apuesta que hacemos para la creación de la Fundación Extremeña de Cultura, un organismo tutelar que permitirá la integración de todos o la mayoría de las iniciativas e infraestructuras culturales existentes u otras venideras, en la que el Gobierno de Extremadura participa mayoritariamente, que nace, en palabras de la consejera, con un triple objetivo. En primer lugar, establecer líneas estratégicas para la actividad cultural que se realiza en Extremadura. Por supuesto, también mejorar la eficacia en la gestión de las distintas fundaciones y consorcios mediante un órgano común. Y, por supuesto, canalizar y potenciar el patrocinio y el mecenazgo en consonancia con la nueva legislación que en esta materia se está elaborando desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En resumen, proyección, eficacia en la gestión y búsqueda de nuevas formas de mecenazgo y patrocinio. Estos son, yo creo, verdaderamente los fines de la nueva Fundación Extremeña de Cultura, en cuyo marco estatutario estamos trabajando y esperamos que a lo largo del próximo año pues pueda entrar en vigor. Ya para afrontar esa estructura inicial de la Fundación se contempla en el proyecto de la Ley de Presupuesto de 2013 una partida por importe de 500.000 euros, que lógicamente irá incrementándose conforme el resto de las fundaciones y consorcios se integren en la misma, aportando, por supuesto, pues sus propios presupuestos, a los que habrá que sumar pues esas contribuciones recibidas con la incorporación de nuevas instituciones, aunque algunas, como muy bien dice, se salgan, instituciones o empresas que deseen añadirse como patronos a la misma. Entendemos que ante una estructura más fuerte pues habrá mayor interés de pertenecer y de contribuir como patronos a esa fundación, o lógicamente empresas o patronos o instituciones que quieran colaborar puntualmente con algunas de las actividades planteadas desde esta fundación. Luego, en el turno de réplica, pues daré algunos detalles sobre la ruta a seguir en torno a esa Fundación Academia Europea, la Fundación Extremeña de Cultura, solamente, y adelantándome pues ya a ese comentario que usted hacía sobre la decisión de Caja Extremadura, que está en candelero y que está en todos los medios de comunicación, pues desde aquí no vamos a hacer más valoraciones que las que ya ha hecho el propio Gobierno de Extremadura, que lamentamos sinceramente esa aportación cero que ha decidido, que los responsables de Caja Extremadura han decidido en relación con su participación en las distintas fundaciones y consorcios. Yo creo que desde aquí lamentamos que Caja Extremadura deje de considerar de manera tan radical la cultura como algo social
entendiendo precisamente pues que la cultura es precisamente y fundamentalmente una cosa social. Gracias, señora Gunde. Gracias. Señor Cascos, tiene usted la palabra para el turno de réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Verá usted, hay varios motivos por los cuales nosotros, y particularmente este grupo, le suele invitar a usted a esta comisión a responder. Aparte de invitarle a compartir con nosotros hoy la tortura de esta silla, que yo creo que es bueno que se comparta entre el común de los miembros del gobierno, hay tres posibilidades. Una es la sincera curiosidad por saber qué se está haciendo en determinadas áreas del gobierno. La segunda es evidente, la labor de oposición. E hilando con la labor de oposición queda una tercera, que es cierta malicia, cierta dosis de maldad, a ver si le pillamos. Y en esta ocasión en algo le hemos pillado. Este anuncio de la Fundación de la Cultura de Extremadura se realizó hace año y medio, y lo cierto es que ha pasado ese periodo de tiempo y hasta el momento no hay nada encima de la mesa. Y yo creo que no pasa nada por plantearle a los ciudadanos y a los diputados: mire usted, nos hemos encontrado con serias dificultades administrativas, jurídicas, económicas, que hacen que en este momento ese proyecto, que era importante, era interesante, esté prácticamente en mantilla. Y seguramente tardemos un tiempo. Yo creo que se resuelve en el año 2013. Habrá que felicitarle, pero creo que incluso seguramente tarde más incluso en el año entrante, no vamos a tener oportunidad de ver concretada esa realidad. Bien, entrando en algunas de las cosas que me ha contestado usted acerca de la fundación. Coincido con usted en el balance que hace acerca de lo que va a suponer para la cultura y la aportación a la cultura la decisión de Caja de Extremadura. Yo, además, como cacereño, debo decir que la decisión de Caja de Extremadura es un golpe muy duro para la ciudad de la que yo vengo, primero por la implantación que tiene esta institución bancaria en mi ciudad, y en segundo lugar por las aportaciones a la cultura que realizaba la Caja de Extremadura a muchas actividades culturales de mi ciudad. Desde mi punto de vista, lo que ha hecho Caja de Extremadura es darle la espalda a los extremeños y fundamentalmente a los cacereños. Y creo que cualquier denuncia que se haga por parte del gobierno de la región, cualquier pronunciamiento en contra de esa decisión, le anuncio ya que contará con el apoyo de esta fuerza política sin ningún género de duda. Bien, tenemos efectivamente 9 fundaciones, 9 consorcios, ha ampliado usted alguna de ellas, incluso fundaciones o consorcios realmente curiosos. Yo ya lo puse de manifiesto en una comisión de administración pública, cuando, intentando desentrañar el organigrama de la Junta de Extremadura, me encontré con la Fragata de Extremadura. Sin ningún género de duda merecería un capítulo en una obra de Chesterton que se llama El Club de los Negocios Raros. En este caso podría ser el Club de los Consorcios Raros. Que Extremadura tenga una fragata en el puerto de Santander tiene sin duda su importancia. Primero porque no tenemos salida al mar, salvo que cumplamos un viejo sueño de los extremeñistas de principios del siglo XX y tomemos Huelva para conseguir una salida al mar, que era un viejo proyecto que no se llevó a cabo. Bien, pero hay varias cosas que a nosotros sí nos interesan. Primero, le he entendido a usted que había chanchullo en la palabra, la expresión, la palabra que usted ha empleado. Yo creo que es una expresión, si la dijera yo, imagino que nadie se sorprendería, porque soy el malo de la película, entonces no pasaría nada. Si el diputado de Izquierda Unida, incluso los diputados de la oposición del Partido Socialista o incluso los del Partido Popular dicen chanchullo en una reunión de la Asamblea de Extremadura, probablemente nadie se escandalizaría, pero que el director general de Promoción Cultural hable de chanchullo en el Festival de Mérida y en la Orquesta de Extremadura, a nosotros nos preocupa. Entonces yo le pido que nos aclare exactamente a qué se refiere, qué chanchullos exactamente han visto ustedes y por lo tanto se despejen esas dudas. En todo caso, en el caso del festival, creo que es bueno los ahorros que se produzcan y la gestión buena que se analice y que se pueda poner en marcha.
aunque ustedes también han tirado de despilfarro, y una prueba de ello, no voy a insistir porque lo hemos hecho ya en esta institución, en este Parlamento, son los premios CERE, sin ningún género de duda. En cuanto a la Orquesta de Extremadura, creo que es bueno felicitar el compromiso, el ejemplo de compromiso que han dado sus trabajadores, que son los primeros que pusieron encima de la mesa un proyecto de racionalización del gasto y quienes sin ningún género de duda han conseguido que salga adelante esta importantísima fundación. Por lo tanto, por lo que usted nos ha trasladado y por lo que yo quiero imaginar acerca de las complicaciones administrativas y jurídicas, imagino que la futura Fundación Extremeña de la Cultura va a tardar, va a ser un proceso lento y un proceso complicado, donde además nos vamos a encontrar con situaciones como las que se ha producido en este caso con Caja de Extremadura, y esperemos que eso no se traslade a otras entidades privadas que colaboran y que forman parte de esos consorcios y de esas fundaciones, porque sin duda ya sería el golpe mortal definitivo para la cultura de Extremadura. Imagino que al final lo que nos vamos a encontrar es los mismos consorcios y fundaciones, al margen de que se pueda establecer un mínimo equipo común para todos ellos, gerentes, administrativos. Bien, si al final todo concluye en eso, bienvenido sea, porque efectivamente hay que poner un cierto orden en las fundaciones y consorcios, pero, y aquí se lo añado, preservando la propia importancia de muchas de esas fundaciones y de muchos de esos consorcios. Es decir, la creación de una fundación extremeña de la cultura no debería conllevar la desaparición de la Orquesta de Extremadura o la desaparición del Festival de Mérida. Es decir, que se utilicen los recursos públicos con el mayor rigor posible, pero que eso no conlleve una pérdida de valores culturales, de valores intelectuales que muchas de estas fundaciones y muchos de estos consorcios han atesorado con su trabajo a lo largo de los últimos años. Esa es sin duda la posición de Izquierda Unida, y nada más acerca de lo dicho y escuchado por usted en esta comparecencia. Gracias, señor Casco. Según señora Agúndez, concluya usted la pregunta. Pues gracias, señor Casco. Efectivamente coincidimos en muchos aspectos, yo creo que en este proceso, un proceso que se deviene lógicamente pues lento, pues porque la estructuración de todo ello pues necesita tiempo, y efectivamente, como muy bien dice, pues hay que convencer, porque en este proceso no solamente estamos nosotros, pues a numerosas instituciones, entidades, etcétera, etcétera. Ahora a continuación resumiré un poco ese proceso. Efectivamente, ya me imaginaba que iba a salir por el tema de la fragata de Extremadura. Le informo además que la fragata de Extremadura no está en el puerto de Santander, sino que además incluso está en el Ferrol, y uno de los trabajos habría que hacer es llevarla al puerto de Santander. Para su tranquilidad, esta fundación permanece ahora mismo inactiva, y en principio no contemplamos ni en años anteriores, o por lo menos los últimos años anteriores, ni en estos presupuestos, aportación de este gobierno a dicha fundación. Chanchullo, pues entiendo que algunos sí se han producido, y es el entender, por ejemplo, pues que haya gerencias que, aunque compartían trabajos en varias fundaciones, pues solamente le pagaba una, etcétera, etcétera, cosas rarísimas, de traspasos de personal de unos a otros. Eso es un poco lo que yo llamo chanchullos, que lógicamente pues se han producido. Efectivamente, en la Orquesta de Extremadura el esfuerzo ha sido de los empleados, de los músicos de la orquesta, pero también yo creo que también del gobierno de Extremadura, que ha apostado fuertemente, lógicamente, reestructurándola para que pueda haber esa continuidad. Mire, nadie más que este gobierno desea que las infraestructuras culturales dependientes en consorcios, o dependientes de él, en consorcios y fundaciones en las que participa, pues funcionen bien, sean eficaces y cumplen con sus objetivos. Conozco bien la realidad de estos organismos por haber sido con anterioridad director gerente precisamente de uno de ellos, y desde mi experiencia pues puedo asegurarle que ni en todos ha habido algo de descontrol, ni en todos hay exceso de personal, ni salarios desorbitados, ni la norma ha sido pues el incumplimiento de sus fines o la ilegalidad de sus actuaciones. Al contrario, yo creo que la mayoría pues rinden
rinden sus cuentas, controlan sus gastos, aplican la austeridad en su gestión y trabajan intensamente por el cumplimiento de los objetivos fundacionales que se les han encomendado. Yo creo que efectivamente las generalizaciones siempre corren el peligro de aplicar a todos el incumplimiento, las carencias o los excesos de unos cuantos, y eso, aparte de poco efectivo, pues entiendo que es injusto. Efectivamente hay que salvar las particularidades que definen cada organismo. Es cierto que partimos de una situación de atomización que genera no pocos inconvenientes y estorba la adaptabilidad de toda esta estructura a las circunstancias presentes. Es necesario que todos estos organismos se sometan al principio de pluralidad y transparencia que debe presidir la gestión de fundaciones, empresas y entes públicos, y ello ha de hacerse bajo la política de austeridad y raciocinio que este Gobierno impulsa. Es, desde luego, para nosotros inaceptable que un importante porcentaje del capítulo de gastos se dedique a tareas de gestión y administración, al sueldo del personal directivo o al pago de deudas, en menoscabo, lógicamente, pues del cumplimiento de los objetivos culturales y de los programas de actuación para los que fueron creados. Según los datos proporcionados por los estudios realizados, la situación de algunos de estos organismos era tan insostenible que se recomendaba incluso su disolución, y nuestro interés es, más que la disolución, pues la integración en esa estructura para darle esa sostenibilidad que deseamos. Desde nuestro punto de vista, la creación de la Fundación Extremeña de Cultura, dependiente de esta consejería, pues va a contribuir en parte a solucionar esas deficiencias y permitirá dibujar pues un escenario mucho más tranquilizador, adaptado lógicamente a los tiempos que nos toca vivir. La Fundación Extremeña de Cultura la entendemos pues como un proyecto y un reto de este Gobierno en pro de la cultura, de su gestión y de la actividad cultural. Expresado este interés para que la Fundación Extremeña de Cultura comience a existir, debe aprobarse pues sus estatutos mediante decreto del Gobierno de Extremadura. Es nuestro interés que eso pueda suceder a lo largo del año que viene. Se abrirá a partir de entonces pues la posibilidad de anexionar a la misma todas aquellas fundaciones y consorcios que se considere conveniente, siempre y cuando los organismos afectados pues hayan aprobado previamente su integración. Para ello pues se necesita, como muy bien dice, esa apertura de un proceso de diálogo, de negociación paralelos con los patrones y órganos rectores de fundaciones y consorcios, ya están avisados de ese interés, a fin de tratar pues la situación y circunstancias de cada uno de los organismos, temas como de carácter jurídico, patrimonial, derechos y obligaciones adquiridas en estos organismos con su personal, reestructuraciones, etcétera. Entendemos que este será un proceso, no sé si lento, pero al menos progresivo, por el que se dejarán abiertas las puertas para que paulatinamente se vayan incorporando a la Fundación Extremeña de Cultura los organismos ya existentes o los que se considere conveniente. Y esta fundación, por tanto, debe contar ya desde su creación con una estructura técnica, administrativa y contable creada ex professo por la Consejería para que se haga cargo de las funciones y parcelas de los organismos que se absorben, por supuesto no mucho más grande que la que estos organismos ahora mismo tienen, sino al contrario, reestructurando esas parcelas que se van a coger, estructuras que se dotaría pues del personal existente o, si fuera posible, del personal funcionario laboral del propio Gobierno de Extremadura, con el fin, lógicamente, de ahorrar costes. Al mismo tiempo, la Fundación Extremeña de Cultura tendría un área específica, es muy importante esto, encargada de desarrollar acciones de patrocinio y mecenazgo encaminadas a la búsqueda de nuevas vías de financiación externa. Al actual escenario de escasez de recursos públicos pues nos obliga a buscar ineludiblemente la colaboración de nuevos recursos públicos privados en el sostenimiento de la cultura y las instituciones culturales. El Ministerio de Educación y Cultura y Deporte trabaja en la elaboración de una ley de participación en las actividades de interés general y mecenazgo, y a todas sus posibilidades nos debemos acoger. Podemos incluso tratar de desarrollar desde Extremadura otras fórmulas de financiación que sigan manteniendo el estrecho vínculo de la actividad cultural con el sector público. Y finalmente, y con el objeto de recabar nuevas aportaciones, desde la Fundación Extremeña de Cultura se va a trabajar por integrar nuestras actividades y organismos culturales en programas nacionales e internacionales que, al mismo tiempo que proyecten nuestra cultura, posibiliten el acceso a otros fondos de financiación aún inexplorados.
Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya sabe que si lo desea puede abandonar la comisión. Y nosotros continuamos con el siguiente punto del orden del día, el número 3, solicitudes de comparecencias ante comisión y a petición de los miembros de la Cámara. En este caso es la solicitud de comparecencia presentada por el Grupo Socialista, para lo que tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Fernández Gómez. Un par de minutos para argumentarla. ¿Le parece bien? Muchas gracias, señora presidenta. Nada, está perfectamente explicitado lo que pide el Grupo Parlamentario Socialista. Consideramos conveniente que, puesto que las actividades formativas complementarias son un elemento esencial en el proceso educativo y que además se contemplan de un modo específico en la Ley de Educación, nosotros queremos saber, con vistas al curso 2012-2013, cuál es el desarrollo, el proyecto, el programa que lleva el Gobierno de Extremadura sobre esta cuestión. Para ello pedimos la comparecencia de la consejera de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, los grupos políticos. Izquierda Unida. El Grupo Popular. Sí, nosotros no hay inconveniente. Lo que sí queremos es que se someta a consideración de la comisión el acuerdo de la mesa que hay por ahí, ¿no? En cuanto a la persona en quien delegue a solicitarlo. En la posibilidad de que sea la consejera, y si no puede por problema de agenda, que venga la persona en quien delegue. ¿Deben opinar los restos de grupos políticos? Naturalmente no, nosotros mantenemos es la consejera de Educación la que quiere el Grupo Parlamentario Socialista. Eso es lo que ha de someterse a votación y debemos de proceder a la votación primero de la inclusión de la persona en quien delegue y después de la solicitud. No, señora presidenta. Sí, por acuerdo de la mesa. Se vota la propuesta de solicitud de comparecencia como está establecida. Después, sí, una vez que se haya votado la solicitud de inclusión. El criterio de la mesa lo establece así. Pero no puede haber trampas en el señoritario, señora presidenta. Es decir, no puede ser una votación en contra, que saldrá en contra ahora, y entonces dice, entonces es persona en quien delegue. No. Es decir, nosotros nos manifestamos en contra de que se ponga persona en quien delegue. No, yo se lo explico, señor Luciano. La primera votación es para ver si se incluye o no se incluye persona en quien delegue. Y la segunda, si se ha votado en contra, evidentemente no se pondrá, es para votar la solicitud tal cual viene, sin incluir, en caso de que fuese la votación en contra, persona en quien delegue. Ese es el criterio establecido por la mesa y es lo que debemos de hacer. Bien arregladita, señora presidenta, en el funcionamiento de esta cuestión, porque este es un tema recurrente, que no quiero tampoco entrar fuera del orden del día. Este es un tema recurrente y no vamos a aceptar que haya trampas en el solitario. No, para nada, ya se lo estoy explicando. Nosotros desde nuestro grupo no queremos que se polemice con un tema de esta característica, por lo tanto retiramos la propuesta que hacía inicialmente y que se pase a votar tal como figura en el orden del día. No tenemos inconveniente. Lo único que entendemos que si tan importante esto para el Grupo Socialista y cuando se convoque la comisión la consejera no puede comparecer por cualquier motivo, vamos a atrasar la comparecencia al mes de enero. Entonces, si tan importante para el Grupo Socialista, por eso le damos la posibilidad. La consejera está encantada de venir a comparecer y así nos dijo en su primera comparecencia aquí, cada vez que se le reclame, pero no hay ningún problema, que se vote tal como viene en el orden del día. De acuerdo, entonces sometemos a votación tal y como viene en el orden del día la solicitud de comparecencia. Entiendo que por aclamación estamos todos de acuerdo. Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.